Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, 17:34. Vamos a continuar nuestra agenda informativa. Nuestros invitados, si están listos, por favor, que ingresen al estudio principal. Nos vamos a la política porque, bueno, la Asamblea Nacional hay una dinámica absolutamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados, y aunque alguien podría decir que más bien han cambiado los actores o los protagonistas, pero más o menos la dinámica se está manteniendo cuando hay una mayoría tan importante que finalmente hace lo que cree conveniente. Y en ese contexto se ha dicho algunos personajes, como uno de nuestros invitados, Marcelo Espinel Vallejo, subdirector desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en unos tweets, por eso lo invitamos, él mencionaba justamente que el gobierno estaría buscando la mayoría en el Consejo de la Judicatura. Y bueno, nos preguntamos cuál es el propósito, por dónde va el tema. Y también Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, nos interesa su opinión a propósito también de lo que sucedió hace unos días ahí en la Asamblea, que se reconsideró lo que ya estaba reconsiderado cuando no podría haberse procedido de esa manera. ¿Ante qué estamos enfrentándonos entonces? Bueno, un poco por ahí va el tema. Marcelo, quisiera empezar contigo. Tú decías que ya hace algún tiempo habías observado eso porque estuviste un pequeño tiempo, digamos, trabajando en el Consejo de Participación y quedó claro cuál era el propósito o cuál era la estrategia del gobierno frente a la reestructuración del Pleno del Consejo de Participación. Bienvenido. Andrés, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Sí, y precisamente tuve un fugaz paso por el Consejo de Participación Ciudadana. Estuve laborando en el despacho de uno de los consejeros y a pesar de los múltiples intentos que tuvimos desde el despacho, pues se notaba algo raro, por decirlo menos. Una falta de voluntad por parte de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en avanzar en la renovación de la judicatura. Hay un punto que es importante aquí y que creo que pone en evidencia todo, y es que el 26 de febrero pasado, el Consejo de Participación Ciudadana emitió una resolución en la que establecía un plazo fatal de 10 días para que el presidente de la República envíe su terna y que transcurridos estos 10 días se iba a avanzar con la renovación de los vocales, de los cuales ya existían ternas enviadas de diciembre pasado. Entiéndase Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, así como también Asamblea Nacional. Entonces, tú tienes aquí un primer hito y es el incumplimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de su propia resolución que permitiría una renovación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Un segundo hito y que preocupa es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en más de una ocasión señalaba que no puede avanzar con la renovación de la judicatura hasta que todas las entidades que envían ternas pues remitan a sus nombres. En este caso, quien falta es el presidente de la República. Algo que está alejado completamente de la norma. Tranquilamente se podría renovar aquellos vocales que incluso no están ocupando sus cargos. Y es más, a quien le enjuician políticamente en la Asamblea Nacional, a Solanda Goyes, es precisamente la representante del Ejecutivo dentro del Consejo de la Judicatura. Si es que el presidente de la República y su partido no está cómodo con la presencia de Goyes, no hay algo más sencillo que enviar su terna al Consejo de Participación Ciudadana para que ella sea reemplazada en la Judicatura. En último lugar, yo creo que sí genera mucho ruido que la Asamblea saliente haya hecho un primer cambio a la terna del Consejo de la Judicatura, porque ya existía una terna, se podía cambiar uno de los nombres, no los tres,
debido a la renuncia de uno de los miembros y que ahora, alejado de cualquier tipo de norma legal vigente, la Asamblea Nacional haya decidido cambiar a los tres integrantes del Consejo de la Judicatura y como mencionaba, y con esto culmino Andrés, al parecer, pues la intención será ahora incidir en las otras instituciones del Estado para que el gobierno pueda tener un mayor control del órgano administrativo de la justicia. Y Alfredo, se ha mencionado que este episodio de la Asamblea, de las ternas, en fin, del cambio de nombres, deja un precedente peligroso porque hoy ha sido esto, mañana puede ser incluso una decisión que no le guste a una nueva mayoría, por ejemplo, y entonces, bueno, ya está ese antecedente y por lo tanto podemos proceder de esa forma. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Marcelo. Un saludo a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando. Sí, realmente es un precedente peligroso esta barbarie jurídica aprobada la semana pasada a través, porque ni siquiera estaba en el orden del día, tuvieron que incluirle en el orden del día, una resolución para dejar sin efecto, esa fue la figura, dejar sin efecto la resolución de la Asamblea del 13 de 12 y 13 de mayo, de la Asamblea que fenecía en sus funciones, donde se armó la terna para el Consejo de la Judicatura. Es importante anotar lo siguiente, esa terna realmente se la armó el 30, se la aprobó el 30 de mayo del 2024, pero como el 25 de abril el que encabezaba la terna renunció y el Consejo de Participación Ciudadana notifica a la Asamblea de esa renuncia, la Asamblea mantiene los dos nombres. Mantiene los nombres, lo que hace es poner un tercer nombre en la terna y esa es la aprobada. ¿Quién hubiera creído que esa votación que fue de 75 votos a favor y luego la reconsideración con 72 votos y que no pasó, por lo tanto quedó, como decimos vulgarmente, grabada en piedra, porque ya de esas resoluciones de la Asamblea no se puede hacer nada de conformidad con lo que manda el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? De forma misteriosa, sale por ahí una resolución de un asambleísta Bosques que la propone, la someten a votación y lo más increíble, no hubo debate. Es decir, el presidente leyeron la moción, tome votación, protestamos porque luego de una moción se tiene que abrir el debate. No hubo chance al debate, tomaron votación y se aprobó obviamente con 79 votos. ¿Tú te imaginas, Andrés, el precedente, y Marcelo que está en la línea correcta en sus argumentaciones jurídicas, que mañana más tarde cambia la mayoría y dejamos sin efecto, o dejan sin efecto, porque yo nunca me prestaré para algo así, la elección del presidente de la Asamblea, o la elección de las 15 comisiones permanentes, o la elección del Consejo Administrativo de la Legislatura, porque simplemente se les ocurrió este término dejar sin efecto, pese a que todo ha sido reconsiderado? O no vayamos muy lejos, el día sábado aprobamos la ley para combatir las economías criminales del narcotráfico, del crimen organizado, y asimismo a un trasnochado se le ocurre mocionar dejar sin efecto la aprobación de esa ley, y claro, 79 trasnochados le dan la razón. Y como actualmente en la Asamblea lo que está predominando no es la Constitución ni la ley, sino quién tiene los votos, y por ahora tiene los votos el gobierno, por ahora digo, porque en política nunca es eterno, podría mañana más tarde, con este precedente jurídico, crearse una situación muy incómoda para el país, donde y muy complicada para el país, donde para mí ese día se pisoteó la seguridad jurídica en el país. Se pisoteó la seguridad jurídica en el país, uno de los derechos fundamentales a la cual tenemos derecho todos los ecuatorianos. Marcelo, ¿y qué lectura tienes de esta maniobra política ocurrida en la Asamblea? Bueno, yo creo que es clarísimo que el presidente de la República no se siente contento con tener un vocal dentro de la judicatura, sino que quiere tener el control de los 5 vocales. Y probablemente lo pueda lograr. A ver, el presidente de la República tenía que mandar su terna hasta el 29 de diciembre pasado. No lo ha hecho. El 29 de enero ya el Consejo de Participación Ciudadana tenía que haber reemplazado los vocales. Y excusa tras excusa tras excusa no lo ha hecho. Porque el presidente de la República no manda la terna, porque no estaban integrados completamente con la presencia de David Rosero en el Consejo y no querían avanzar en los procesos, a pesar de que la normativa señala claramente que se requieren 4 de 7 votos en el Pleno para poder avanzar con los procesos de designación. Ahora bien, si es que el presidente de la República ya logró influir en la terna de la judicatura,
Después de ver que el presidente de la República había designado como embajadora en Argentina a la fiscal Salazar, yo dudo de la independencia de la terna que presentó la fiscalía. En la misma línea, si es que la terna de la Defensoría Pública entró en duda por el tema del chat de la Liga Azul, del caso Ligados, seguramente le estarán presionando al defensor público para que también modifique esa terna. Y el único que le resta al presidente de la República, y creo que es complejo, es la terna de la Corte Nacional de Justicia, porque recordemos que quien encabeza la terna de la Corte Nacional de Justicia es quien preside la judicatura. Y actualmente esa terna está encabezado por el doctor Muñoz, uno de los jueces precisamente de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que el presidente de la República estará moviendo sus fichas por ahí para lograr que esa terna sea modificada y que seguramente sea encabezado por el doctor Mario Godoy. Yo creo que el presidente de la República está contento con la presencia del doctor Mario Godoy y el doctor Mario Godoy no aceptará ser un vocal más, sino que buscará seguir frente a la judicatura y para eso se requiere influir en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y aquí las cosas hay que decirlas frontalmente, Andrés. Tú me conoces y sabes cómo decimos las cosas en Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Si durante el correísmo se criticó los intentos de cooptar la justicia, no hay razón alguna para quedarnos callados porque se quiera hacer esto en un gobierno que dice hacerlo distinto. Aquí al parecer, pues, lo que le molestaba a los actores políticos era que estén los amigos de Correa, pero estamos dejando que ahora estén los amigos de Noboa y eso es igual de peligroso para el Estado de Derecho. Entonces, si se confirma, Alfredo, esta estrategia de gobierno a propósito de influenciar en las diferentes fuentes para las ternas, ¿cuál sería el panorama si eso ocurre? Es decir, estaríamos ante la posibilidad de un consejo de participación que armaría concursos, que designaría dignidades en función del acercamiento o la afinidad con el gobierno. Yo debo coincidir 100% con lo aseverado por Marcelo Espinel. Es que lo dije ese día de la asamblea, donde lamentablemente no me dieron la palabra, pero tuve que decirlo en los micrófonos de la prensa. El gobierno lo que busca es tomar el control absoluto del Consejo de la Judicatura. El gobierno lo que busca es mandar ahora una terna desde la asamblea que responda al gobierno, aunque para eso tuvieron que pisotear la Constitución, pisotear la ley, pisotear la seguridad jurídica. Y por supuesto, va a tener la terna del presidente, va a tener la terna de la asamblea, tiene la terna de la fiscalía. Sí, sin duda alguna, como van a cambiar la terna de la Defensoría Pública, optarán también por ese mecanismo. ¿Y el beneficio es? Y el beneficio es meterle, para ellos obviamente, claro, meterle nuevamente la mano a la justicia, algo que criticamos duramente al correísmo, algo que lo combatimos duramente en su momento al correísmo y hoy están haciendo lo mismo, porque igual está pasando en la asamblea, con la forma como se está manejando la asamblea, donde ya no hay debate en la asamblea. Es decir, este es mi 7º periodo legislativo y nunca había visto algo igual. Estuve en el periodo legislativo de la señora Gabriela Rivadeneira, donde hacía lo mismo que hace ahora el señor Olsen, de no dar la palabra, de burlarse, de no tomarte en cuenta, de no considerarte. Exactamente están repitiendo en la asamblea, repitiendo lo que hizo el correísmo. Ahora en la función del judicial lo que hizo el correísmo. Esto significa que la independencia de funciones en el país va a ser nuevamente pisoteada, lamentablemente por estas aspiraciones de tomar el control absoluto del poder. Marcelo, del lado de gobierno o de los asambleístas de gobierno se menciona que como nunca antes la asamblea está trabajando, es decir que ya se dice pues que los plenos son en horas insólitas o que por ahí puso un video también el señor Olsen que eran las 11 de la noche de un sábado me parece y seguían aquí trabajando, es decir está lanzando esta imagen de que se aprueban leyes de que en beneficio del país y que los opositores lo que quieren es entorpecer este proceso. Yo creo que esto hay que analizarlo con matices, Andrés. Si es que hubo una reunión del Pleno de la Asamblea Nacional el día sábado, no fue por la buena voluntad de los asambleístas, y se lo digo con respeto al asambleísta Serrano, fue porque había un proyecto urgente en materia económica que tiene un plazo fatal y que tiene que ser tratado antes de determinada fecha. Se dice con bombos y platillos que actualmente los asambleístas se les descuenta el sueldo si es que llegan tarde o Así faltan es. a la Asamblea Nacional. Esa es una norma que ya existía.
y que eso simplemente se aplicaba y tal vez no existían bombos y platillos. En tercer lugar, yo creo que hay que ver con preocupación otro tipo de cosas, que no se confunda la eficiencia y la celeridad con hacer las cosas entre gallos y medianoche. ¿Y a qué me refiero, Andrés? El día de mañana se ha puesto en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional apoyar el informe para segundo debate, aprobar, perdón, el informe para segundo debate del Código de la Democracia. Y en este informe para segundo debate, por ejemplo, se está reformando el método de asignación de escaños, volviéndose al método de Hunt, que ya se ha determinado que este es, pues, no es beneficioso para las minorías políticas, sino que solo beneficia a partidos políticos grandes, así como también se están cambiando las sanciones para aquellos actores políticos que incumplen con la normativa referente al financiamiento de la política. Antes alguien que incumplía con esta normativa tenía sanciones de entre 2 a 4 años. Ahora las sanciones solo serán de 6 meses. Entonces veamos cómo el disminuir la gravedad de las sanciones va a hacer que las sanciones sean más recurrentes. Ojo, ¿cómo es posible que un proyecto de ley tan importante de un momento al otro se lo quiera aprobar? Al parecer lo que quieren es que esto entre en vigencia antes de septiembre de este año con la finalidad de que tengamos una nueva norma aplicable a las elecciones del 2027, es decir, para las elecciones seccionales. Veamos cómo también la eficiencia, la agilidad realmente puede ser un accionar oscuro, turbio, para beneficiar solo ciertos intereses. En este contexto, Alfredo, el rol del Partido Social Cristiano, ¿cómo lo podemos perfilar? Porque se ha dicho, bueno, que en muchas ocasiones en el pasado inmediato fueron aliados del correísmo, siempre se dijo que no, que veían en función del pueblo, pero claro, ese es un estribillo un poco ambiguo, digamos, ¿no? Es decir, que se puede acomodar de manera de coyuntura, ¿no? Pero en definitiva, a ratos parece apoyar ciertas iniciativas del gobierno y en otras no. ¿Cuál es ese perfil entonces del Partido Social Cristiano? Bueno, nosotros lo dijimos, no vamos a hacer gobierno, tampoco vamos a hacer oposición. Les dijimos que vamos a votar por el candidato de gobierno para la presidencia de la Asamblea sin saber quién era y lo hicimos. Como respuesta recibimos que nos mandaron a las comisiones de menor importancia de la Asamblea. Ese fue el agradecimiento del gobierno para con nosotros. Pero eso no podía en nada cambiar nuestra posición tradicional respecto a las leyes duras para combatir la delincuencia. Y por eso apoyamos, por ejemplo, el tema de las bases militares, y por eso, por ejemplo, apoyamos también la ley del día sábado, que se aprobó a las 11:30 de la noche, donde, por cierto, no tuvimos la oportunidad de intervenir, pese a pedir la palabra en reiteradas ocasiones. Y claro, hasta ahora ha funcionado como reloj porque ha habido reparto. En el correísmo se tomaron el CAL en el periodo 2013-2017, tenían 5 de 7 vocales, tenía el correísmo. Ahora el gobierno tiene 7 de 7. El correísmo de las comisiones de la época tenía el 60% de las comisiones. Actualmente la Asamblea tiene, el gobierno tiene 13 de las 15 comisiones que las preside. De manera que se siguen repitiendo definitivamente estas cosas del pasado. Mañana se va a aprobar también, aparte del Código de la Democracia, que nos vamos a oponer a que se implemente el código, el método de Hunt, porque ya fue declarado inconstitucional en su momento por el Tribunal Constitucional. Aparte que nos vamos a oponer, pero no tenemos los votos, somos 3 votos, el gobierno tiene 79 votos. Y en esa ley tengo entendido que el correísmo va a estar de acuerdo porque son los impulsores de ese proyecto de ley. También mañana se va a tratar la ley de inteligencia. Cuidado, esa es una ley hartamente peligrosa porque ahora ya pueden haber las interferencias o las incautaciones, interceptaciones telefónicas sin orden judicial, como está estableciendo la ley, así como puedes abrir la correspondencia física o virtual sin autorización legal, como también el pedir, por ejemplo, a las operadoras telefónicas que con la simple orden de este superhombre o supermujer que va a dirigir la inteligencia en el país, con una simple orden tienen que las telefónicas entregar el historial de llamadas telefónicas, tanto pasadas como en tiempo real, qué sé yo, tuyas, Andrés. Es decir, por darte un ejemplo, sin ninguna orden judicial. Esos temas nos vamos a oponer nosotros. Es decir, creemos que hay que tener una ley de inteligencia que ayude en el combate de estos grupos organizados delincuenciales. Pero el límite tiene que ser el marco constitucional vigente. Actualmente el artículo 66 de la Constitución nos da justamente el derecho a la inviolabilidad de nuestra correspondencia,
a que si se tiene que hacer una intercepción telefónica deberá ser con orden judicial y no como lamentablemente lo están proponiendo. De manera que mañana hay estos dos temas que nos parece realmente muy preocupantes para la democracia y para el convivir ciudadano, que te notifiquen mañana más tarde que tienes 48 horas para enviar la información que ellos te pidan. Yo te pregunto, tal cual está redactado el artículo, ¿qué tal si te piden que reveles la fuente de tu información? Tú, a ti como periodista. No está tipificado eso en la ley. Es decir, es un artículo tan genérico, tan general, que te da derecho a múltiples interpretaciones. Ojalá mañana el debate nos permita no solamente oponernos, sino de pedir que se eliminen esos artículos y se aprueben los artículos que sí son necesarios para lograr una verdadera inteligencia en el país. Marcelo, yo estoy convencido de que la oposición en cualquier circunstancia merece ser escuchada, merece trabajar con él, con la otra parte, porque esa es la democracia. De lo contrario, ¿de qué estamos hablando? Claro, nuestra oposición, me refiero al Partido Revolución Ciudadana, al movimiento, no es precisamente tampoco a mi gusto, ¿no?, de lo más democrático que podemos mencionar, pero bueno, eso es lo que hay. A lo que voy es, he escuchado algunos comentarios, he leído también algunos, en el sentido de que esta actitud que ha tomado el bloque del gobierno justifica en función de acelerar un proyecto político y obtener resultados, porque de lo contrario, esa oposición se encargaría de obstaculizar siempre y por lo tanto estancarse y obviamente con réditos negativos para el gobierno. ¿En ese contexto se justificaría algo así? A ver, yo creo que no. El Parlamento, las asambleas nacionales, los poderes legislativos tienen que caracterizarse por dar representatividad a todos los sectores. Claro. Porque si es que no fuera así, pues no existiría un poder legislativo. Y únicamente tendríamos un ejecutivo que dictamine órdenes y ya estamos. Si es que el presidente del legislativo no comprende la esencia del Parlamento, que es dar voces tanto a sus aliados de bancada como a las minorías, pues lamentablemente el rol que está jugando no responde a las necesidades institucionales. Y eso sin duda afecta a la democracia, afecta la legitimidad de las decisiones y afecta la credibilidad de la institución. Y a partir de ello yo veo un posible conflicto posterior que pueda venir, Andrés y Alfredo. Y es que se está poniendo en duda la constitucionalidad de las normas que está aprobando la Asamblea Nacional. Ya pasó con el proyecto urgente en materia económica, pasará con la ley de inteligencia. ¿Qué pasa cuando el día de mañana un ciudadano cualquiera presente una acción de inconstitucionalidad al respecto de esas normas? Se dirá también que la Corte Constitucional está en contra del proceso de reformar el país, que la Corte Constitucional está en contra de este nuevo Ecuador y que por eso es necesario ir hacia un proceso de reforma constitucional que pueda, pues, dar paso a una nueva integración de la Corte Constitucional. Mucho cuidado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque la polarización se convierte en el buen negocio de los gobiernos autoritarios. Ya tuvimos una polarización durante la época del correísmo, en la que los enemigos eran la partidocracia, los medios de comunicación y la oligarquía. Ahora estamos en una nueva polarización en la cual, pues, aquellos que disentimos con el gobierno probablemente vamos a ser relacionados con los grupos de delincuencia organizada. Y con estas nuevas leyes tenga la seguridad, Andrés y Alfredo, que seremos nosotros a quienes nos pidan información para identificar que no tenemos relación con determinado grupo delincuencial. Hay que ponerle mucho ojo a esto. Yo creo que es necesario alzar la voz desde los medios de comunicación, desde los bastiones de oposición, de una forma técnica, de una forma pegada a la norma. Como bien menciona el doctor Serrano, las normas que tienen que aprobarse dentro de la Asamblea Nacional tienen que hacerse en el marco constitucional vigente, nos guste o no nos guste. Y si hay una norma constitucional que está estorbando al presidente de la República su plan de gobierno, que proponga una reforma constitucional para que sea discutida en un primer momento en la Asamblea Nacional y después votada por los ciudadanos en las urnas. Ese es el proceso democrático. Eso es a la larga lo que nos ofreció Daniel Noboa en la campaña del año 2023. Recordemos ese famoso discurso de que yo no soy ni pro Correa ni anti Correa, yo soy pro Ecuador, y terminó convirtiéndose en todo lo contrario. Y eso lamentablemente está afectando a la sociedad, está afectando a la unidad que tiene que existir entre ecuatorianos para enfrentar estos graves problemas que nos aquejan día a día.
Estamos en la parte final, Alfredo. El estribillo político de coyuntura tiene que ver con el nuevo Ecuador, ¿no? Y también diciendo lo contrario hacia la oposición. La vieja asamblea, la vieja política, pero vemos que en el gobierno pues están enquistados personajes de la partidocracia pura, ¿no? El correísmo está allí con puestos no menores además. Es decir, ¿cómo se entiende esta lógica? No sé si pretenden confundir a la gente, pero de nuevo parecería tener poco el gobierno entonces. No se entiende ni es lógico. Es decir, fui parte del Congreso de 1990 cuando hubo el cinicerazo famoso contra Alberto Dajío y la puñetiza contra Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez. Tenía apenas 25 años aquella época. Y algo que yo nunca puedo dejar de reconocer es que en esos congresos al menos había debate, al menos se contraponía ideas. Y claro, yo llegaba por primera vez y me gustaba escuchar a quienes en ese momento eran legisladores, personajes que luego terminaron, Alberto Dají de vicepresidente de la República, Yamil Maguad de presidente de la República, Fabián Alarcón de presidente, Jaime Nebot de alcalde de Guayaquil, etcétera. Entonces uno realmente se alimentaba y retroalimentaba de información importante en el debate y se escuchaba ambas, porque es debate. Ahora solamente tú escuchas intervenciones de un lado que son intervenciones donde solamente hablan qué bueno que es mi presidente, qué grato que es mi presidente, pero no te dicen este artículo merece, tiene este inconveniente. Por lo tanto, ya no es debate. Si en esta ley última han habido, según vi la prensa, 23 intervenciones, yo no las conté, y que de los cuales 20 fueron de ADN los que intervinieron, eso obviamente no ayuda a la democracia, eso realmente va en sentido contrario, porque tenemos que enriquecer el debate escuchando a las partes, tenemos que enriquecer el debate escuchando la crítica. Lamentablemente el presidente de la Asamblea está convencido y lo ejecuta todos los días que con tal de que tiene los 79 votos, por ahora es suficiente herramienta para imponer los criterios. Es importante el debate y ojalá se instaure el debate. Yo espero que todos estos errores cometidos hasta ahora cambien inmediatamente, a corto tiempo, porque caso contrario va a ser insostenible una asamblea donde a los legisladores no les permiten intervenir y en ese momento se convierte en una olla de presión que en su momento va a estallar. Y en algún momento se lo dije al presidente de la asamblea, tiene que permitir la participación, guste o no guste los del otro lado. Eso es lo que el pueblo eligió. Todos los 151 asambleístas que están allí, estamos allí porque el pueblo decidió que estemos presentes. Claro. Y por lo tanto, todos deben ser considerados y todos deben ser respetados. Y un parlamento que no debate, nada, definitivamente deja de ser parlamento y se convierte en una oficina o un patio trasero de Carondelet. Claro, la esencia es parlamentar, ¿no? Ahora, Marcelo, tú que conoces tanta la norma de la Asamblea, me pregunto, ¿no hay nada que hacer con aquellos legisladores que lo único que hacen es leer y leer mal, o que no sé de dónde sacan la información? Es decir, ¿por qué no se puede decirle, a ver, señores, prepárese, usted tiene que ganarse el respeto de la gente, por favor, diga lo que crea, lo que entienda? Si es que no entiende nada, ahí sí estamos en problemas, pero yo valoraría más que los discursos sean más cortos, pero que sean auténticos, pero estas lecturas así que da angustia realmente. Lo peor es que ni siquiera es lectura de algo que redactaron ellos o que redactaron sus asesores. Qué cosa. Yo no satanizo el uso de inteligencia artificial, pero al menos dense el trabajo de pues borrar aquello que dice que fue hecho por inteligencia artificial y tener un análisis adecuado de los documentos. En primer lugar es eso. En segundo lugar, pues no existe una norma que impida que se utilice, pues que se hagan lecturas de los discursos. También yo creo, y aquí, a ver, voy a jugar un poco abogado del diablo, Andrés. En el Parlamento Europeo gran parte de las intervenciones se las hace leyendo. Yo creo que no tiene algo de malo per se. Comprendo. Pero que sean lecturas que tengan pues condumio, como bien dice el doctor Serrano, no que sea felicitar y ensalzar al presidente de la República, sino que le permitan, por ejemplo, una lectura que la que señale el artículo X es inconstitucional, el artículo B es esto, el artículo C es esto. Que denote trabajo, ¿no? Y en último lugar, Andrés, y aquí también creo que hay que decir las cosas con la claridad debida. La calidad de los asambleístas responde a dos vertientes. A los ciudadanos que sin duda los escogemos,
y aquí no podemos deshacernos de nuestra responsabilidad. Por supuesto. Y la segunda vertiente es a los partidos políticos, porque quien coloca esas listas con la calidad de legisladores, estamos viendo, son los partidos políticos. Y se ha cuestionado muchísimo que organizaciones políticas como ADN y otras, pues colocan dentro de esas candidaturas a personas que no tienen una experiencia alguna en lo público y Claro. que probablemente son muy cooptables por parte del poder de turno. Mm. El doctor Serrano no me dejará mentir, y eso creo que sería bueno investigarlo desde la fundación, y si nos quieres dar una mano, Andrés, sería interesante cómo ya funciona una política de cuotas dentro de los despachos de los asambleístas que ni siquiera les han permitido escoger ni a sus asesores ni a sus asistentes administrativos. Upa. Y eso hace que simplemente se instaure un sistema clientelar dentro de la Asamblea Nacional Wow. y que probablemente se esté colocando como asesor a alguien que ni siquiera sabe cómo funcionaba la Asamblea Nacional, pero que sí cargó una buena cantidad de banderas en determinado cantón. Increíble. Cerramos con Alfredo, solamente con números. ¿Cuántos de esos tiene usted? Ninguno, gracias a Ah, Dios. bueno. De que en mi partido al menos ese esquema que lo dice Marcelo, yo sí lo he visto. Este es mi séptimo periodo, por lo tanto tú entenderás que en 7 periodos vi bastante y claro, algunos terminaron presos como tiene que ser porque mal utilizaron ese tema de los empleados y Claro, que te terrible. ponen, en el correísmo funcionaba esto, te ponían el personal ellos. Sí, y he escuchado que algo igual sucede ahora, pero en todo caso me queda constancia que en el correísmo, cuando ellos tenían el poder, funcionaban de esa forma. Te nombraban ellos directamente los asesores y no el legislador. En la ley orgánica anterior al 2007 de Correa, o sea, hasta el 2007, ahí había la prohibición de leer los discursos y que solamente se podían hacer citas. Por eso es que para esa fecha, que había sido mi quinto periodo, y nosotros no podíamos leer los discursos. Máximo pedíamos autorización al presidente para que me permita leer una párrafo, alguna cosa o una cita de un proyecto, de una ley. Eso estaba prohibido. Lamentablemente, en la ley orgánica de la función legislativa que la lideró la señora María Paula Romo cuando era correísta a morir, eliminaron esa prohibición y ahora todo el mundo puede leer y Claro. leer mal, obviamente. Bien, agradecerles por esta entrevista, interesante la información y las reflexiones que han proporcionado sobre un tema tan importante. A Marcelo Espinel Vallejo, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, noche. Gracias. Buenas Un tardes. gusto, buena tarde, hasta luego. Lo paso bien. 18:13, continuamos, amigas, amigos, hablando del tema sin duda que es uno de los más importantes de preocupación para la ciudadanía, que tiene que ver con la violencia. Estaba recogiendo algunos, mientras revisaba este tema, algunos titulares solo del día de hoy. En menos de 2 horas asesinan a 8 personas en el norte de Guayaquil. Guerra narco en Tricimoto, tiguerones e igualitos siembran el terror en el norte de Guayaquil. En la bahía de esa misma ciudad, los negocios se cierran a las 5 de la tarde por terror de lo que pueda suceder con las vacunas. Lo mismo, lo propio sucede con Durán, Machala, Esmeraldas. Realmente vivimos una situación, pero insoportable. Hemos invitado a Luis Córdoba Alarcón, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, para hablar sobre este particular. No sé si es caminar en el mismo terreno, llover sobre mojado, Luis, porque es que no sé por dónde. El gobierno, por cierto, reincide con el tema del estado de excepción. No sé qué tanta efectividad puede tener aquello. En fin, ¿cuál es tu primera lectura? Bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Efectivamente, pienso que hay tres cosas iniciales que decir. La primera, que estamos sobre un fenómeno que cada vez se vuelve más difícil de afrontar, precisamente por la dificultad o la lentitud con la que el Estado va respondiendo, con la que el gobierno va enfrentando. La segunda, que estamos también ante dinámicas que territorialmente se vuelven más complejas. La extorsión en especial y los asesinatos en torno a la extorsión o el secuestro como prácticas cada vez más comunes en ciertas zonas del país. Y la tercera es que evidentemente estamos afrontando ya en términos más estructurales un proceso de reconfiguración del orden social
a partir de una militarización de gran escala y una militarización de doble vía. Entonces yo diría que esas tres grandes componentes son parte de este paisaje macabro en el que estamos en el país. Tú decías hace un momento que hay una lentitud de reacción de parte del gobierno, sin embargo, también con mucha frecuencia el gobierno habla de los operativos exitosos, habla de la captura de tal o cual personaje, habla de que, pues bueno, la situación está de alguna manera mejorando en términos del combate de tú a tú. A ver, yo pienso que ahí habría que decirle a la ciudadanía varias cosas. Por ejemplo, si analizamos el tema de la extorsión, ¿qué es lo que se conoce sobre la extorsión en América Latina? Porque no es que solo en el Ecuador hay procesos de extorsivos, en Perú, en México, en Colombia, en Centroamérica, en Brasil, en muchas otras zonas. ¿Qué es lo que se conoce? Hay tres factores que determinan la posibilidad de que el mercado de la extorsión crezca y se vuelva muy rentable. El primero es un ambiente de violencia donde cualquier persona puede acceder a comprar o a tener, a poseer un arma. Y obviamente el mercado de armas de fuego en el Ecuador ha crecido. El segundo factor, desconfianza en la policía. ¿Por qué la gente en la bahía no denunciaba o no denuncia a los extorsionadores? Claro. Porque la desconfianza en que sean parte de la red extorsiva hace que mucha gente prefiera no denunciar. Claro. Y tercero, el arraigo social de la extorsión. En principio, cuando hay un ambiente enormemente violento, la extorsión se vuelve un mecanismo para lograr protección. Entonces, la persona que tiene el negocio dice, yo acepto inicialmente la extorsión a cambio de que me protejan, que no me maten, que no me asalten. Pero esos mecanismos, cuando están súper consolidados o cuando hay quiebres en el equilibrio criminal, entonces vienen fenómenos como el de la bahía, que estallan bombas, hacen estallar los negocios y se rompe lo que parecería naturalizado. Entonces, frente a este fenómeno de la extorsión, ¿cómo afrontar? Primero, recuperando legitimidad y credibilidad por parte de la policía y del Estado. ¿Cómo quiere el gobierno mejorar ese indicador si es que no nos demuestra cuál es la política de depuración y saneamiento de la policía, por favor? O sea, ¿cómo quiere mejorar la credibilidad en las fuerzas de seguridad del Estado si no nos está diciendo qué está haciendo el gobierno para mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas? Entonces, este es un problema grave. Y pongamos el otro ejemplo para que los radioescuchas nos dimensionen el problema. El caso de la minería ilegal. Desde la masacre en el Alto Punino de estos 11 militares, miles de militares están rodeando estas zonas y están destruyendo retroexcavadoras y nos han presentando como grandes éxitos económicos que han destruido cientos o decenas de retroexcavadoras. Pero Andrés, la pregunta lógica es, ¿qué empresa privada es la concesionaria de retroexcavadoras tipo Oruga en el Ecuador? Por supuesto. ¿No sería más elemental hacer un inventario de quienes ofertan, venden retroexcavadoras? ¿No sería más lógico? No olvidemos que todo automotor debe tener una matrícula, incluyendo una retroexcavadora. Claro, por supuesto. ¿Acaso que son alfileres para que pasen ocultándose en el bolsillo de una persona? ¿Esto qué demuestra, querido Andrés? Que cuando nosotros vemos estos grandes operativos donde dicen hemos destruido las retroexcavadoras, golpe letal a la economía criminal, le están tomando el pelo al país, se están burlando del Ecuador y lamentablemente es eso, ese cinismo hecho política de Estado lo que lamentablemente produce los resultados que estamos viendo. Porque incluso cada vez más violencia. Incluso ha habido algunas retroexcavadoras que pertenecían a algunos GATS, es decir, a ese nivel, una cosa tan burda. ¿Cómo es posible que no se pueda hacer seguimiento y sanciones, no? Es increíble. Pero fíjate que en el decreto presidencial sobre el último estado de excepción se dice que la criminalidad, abro comillas, ¿no? La criminalidad organizada ha sido combatida adecuadamente. Esa es la mentalidad que tiene el gobierno frente al tema. Por supuesto, yo creo que ese es el otro factor, ¿no es cierto? Es la incapacidad de la autocrítica. Es decir, una cosa es que desde la comunicación política tú intentes controlar los relatos mediáticos, controlar las narrativas. Pero otra cosa es mostrar con cinismo un problema que evidentemente ha superado a la gestión del gobierno, ¿Por qué digo esto, querido Andrés? Nosotros desde el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos hace ya 10 días difundimos un Ecuador en cifras, donde mostrábamos que solo desde el mandato de Guillermo Lasso y el primer periodo de Nayel Noboa, se han aprobado 16 leyes en materia de seguridad.
Por lo tanto, no es que no han habido reformas legales Claro. para poder mejorar las condiciones de seguridad. Y contémosle al país, una de esas leyes que nos reclamó precisamente militares y policías era la ley orgánica para el uso de la fuerza, porque decían que no podían intervenir en las masacres carcelarias porque no hay ley, porque no hay ley. Se les dio la ley, se les dio el reglamento y las masacres carcelarias continuaron. Entonces, si tenemos 16 leyes, más las dos que se acaban de aprobar, el sábado y el día de hoy, la de inteligencia, tenemos 18 reformas grandes en materia de seguridad. ¿Qué es lo que está faltando? Falta gestión pública. Falta que el gobierno reconozca con un poco de autocrítica lo que necesitamos desde el Ecuador para poder entender dónde están las fallas. Porque hay aciertos sin duda alguna, pero también hay errores y esos errores le están costando la vida a mucha gente. ¿Será que con esta reforma a la Constitución a propósito de permitir bases extranjeras nos va a cambiar el panorama? Yo creo que lamentablemente eso es parte de la impostura del gobierno. ¿Por qué? Porque no estamos dimensionando lo que implican bases extranjeras para atender estos problemas domésticos. Ningún país, peor aún, en la convulsión geopolítica que se encuentra Europa, en donde están preocupados los europeos, por ejemplo, de que Rusia no les invada, Claro. o Estados Unidos, que está preocupado de que el problema con China no crezca en torno a la isla de Taiwán, etcétera. Ninguna gran potencia va a estar interesada en resolver problemas domésticos. Lo que sí es cierto, Andrés, y eso también lo he dicho y lo he publicado con una investigación que intenta ser lo más sensata posible, lo que sí es cierto es que cuando el mundo ha enfrentado contextos geopolíticos de enorme pugnacidad, como lo que pasó en torno a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, las Islas Galápagos se han convertido en un apetitoso bocadillo para Estados Unidos. Y no es oculto que Estados Unidos tiene intereses claros de posicionarse en las Islas Galápagos para garantizar su dominio marítimo sobre Centroamérica, el Canal de Panamá y sobre el Pacífico Sur. De eso no estamos hablando, porque creemos que Estados Unidos va a venir a resolver lo que un gobierno no quiere hacerlo porque no está actuando con coherencia. Y me parece que por ahí hay mucha materia que hacer todavía. Y lo que preocupa también es, por ejemplo, que se señala que el último decreto presidencial para enfrentar este tema es en su contenido similar a los anteriores. Es decir, insistimos en las mismas medidas esperando resultados diferentes. Eso es un absurdo per se. Por supuesto que sí. Eso solo es propio, como decían, de un loco. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Yo le voy a dar un dato que mañana va a salir también publicado desde el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos sobre el tiempo que hemos permanecido bajo estado de excepción. Solo contabilizando el primer mandato de Daniel Noboa, desde el 23 de noviembre del 2023 hasta el 24 de mayo del 2025, 5 provincias del Ecuador, que son las del litoral, han pasado el 81% del tiempo bajo estados de excepción. Y cuando uno compara la tasa de homicidios con la que empezó esta política al inicio del gobierno de Noboa, con la tasa interanual con la que termina ya en mayo del gobierno de Noboa, en ninguna de las 5 provincias se logró disminución de homicidios. Increíble. Es decir, hay suficientes elementos de juicio para decirle al país, señores, por ahí no es la solución, pues. O sea, sabemos que no es por ahí la solución. Pero la pregunta entonces, Andrés, y a los ciudadanos es, ¿por qué si los datos nos dicen que no está resultando efectiva la militarización y los estados de excepción en estas grandes circunscripciones, por qué se persiste en esta misma política? Y yo creo que ahí habría que encontrar algunas otras hipótesis explicativas. Primera hipótesis, porque los indicadores de éxito con los que está trabajando Fuerzas Armadas y el Estado ecuatoriano, el gobierno de Noboa, son evidentemente sesgados. El indicador de éxitos para ellos es, por ejemplo, cuántas detenciones de objetivos de mediano y alto valor han logrado. Como han logrado, según ellos, 45 detenciones, están felices. Pero el dato que nos revela la ACLAT el día de ayer es que ahora ya no tenemos 22 organizaciones criminales en el país. Ahora tenemos 37 organizaciones criminales. Es decir, cada vez que van queriendo
aplicar esta estrategia de descabezamiento de las organizaciones criminales, se produce un efecto de multiplicación y atomización de las organizaciones, por lo cual se genera una mayor tensión y obviamente confrontación entre las distintas organizaciones delictivas. Y el segundo indicador de éxito con el que están actuando, el decomiso de droga, el decomiso de cocaína. Y como ellos dicen que están haciendo grandes decomisos, entonces en términos matemáticos, según ellos, están en una política exitosa. Tan absurdo resulta esto, apreciado Andrés, que el día de ayer en Teleamazonas, el comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, de lo que es Guayaquil, Durán y San Borondón, reconocía que ha crecido exorbitantemente la violencia. Y le preguntaba a la periodista, ¿y esto por qué ocurre? Y él respondía, suelto de huesos, por el éxito de nuestras medidas. Que es lo mismo que nos dijo el secretario de la Seguridad Pública de Guillermo Lasso, cuando le preguntaban. Es decir, creen los gobernantes que porque están haciendo las cosas bien, hay más violencia. Con esa lógica, evidentemente, Ecuador tendría que convertirse en un gran cementerio para decir que ha triunfado la política militarista. O no hacer nada para que entonces no suceda nada, pero el justificativo, estamos trabajando, pero qué pena, eso significa que la delincuencia crece, es increíble la verdad ese argumento. Pero entonces, ¿por dónde, qué hacemos, Luis? Es decir, si tuvieses tú la posibilidad de tomar decisiones en este momento, ¿por dónde empezamos? A ver, yo creo que hay varias cosas que se han dicho y que tienen mucha sensatez. La primera cosa es, Andrés, necesitamos entender que no se pueden destruir, desarticular las economías criminales que mueven estos grandes capitales si es que no hay un trabajo a nivel de inteligencia financiera empresarial. Y eso todavía no existe. Por eso, evidentemente, las cosas no cambian. El ejemplo más palpable es lo que nos acaban de enrostrar a los ecuatorianos sobre el emporio empresarial de la familia de alias Fito. Resulta que alias Fito ha montado toda una arquitectura empresarial que a vista y paciencia de todas las autoridades de control seguía lavando y haciendo contratos hasta con el Estado. Y resulta que ahora nos hemos enterado, cuando ha pasado más de 3, 4 años donde eso ha funcionado a las mil maravillas. Ese es un ejemplo, esa es tal vez la punta de un iceberg gigantesco que todavía no está revelado a la sociedad, pero que creen ellos que eso la gente no cae en cuenta, cuando todos sabemos el nivel de lavado de dólares y de lavado de dinero sucio que hay en la economía formal en cualquier ciudad del país. La segunda cosa fundamental, Andrés, es que es imprescindible que el Estado recupere legitimidad. Si la gente accede a mecanismos extorsivos, si sectores suburbanos o periféricos acceden y toleran la violencia de pandillas organizadas, es evidentemente porque el Estado no ha logrado recuperar esa base social a través de una intervención pública que permita mejorar las condiciones de vida de esa población. Y entonces pasamos los años y los meses contabilizando cadáveres, pero hasta el día de hoy no vemos una política y un programa de inclusión social. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Noboa? Dando bonos, generando simplemente bonos, que es evidentemente un paño frío para que baje la temperatura de manera momentánea. No ha dado una respuesta para la reactivación del agro, ni la reactivación económico-productiva de manera seria. Y tercera y cuarta cosa, Andrés, es imprescindible desactivar el escenario de belicista o de guerra interna en el Ecuador, para precisamente comenzar a tratar los problemas como lo que corresponden, políticas de criminalidad organizada, pero también de delincuencia organizada, que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo tratar problemas de extorsión como tratar, por ejemplo, a los que trafican toneladas de cocaína a través de la agroexportación de banano o camarón. Esas son dos dimensiones muy distintas que requieren políticas criminales diferenciadas y obviamente requieren entender con distintos conceptos, inclusive la forma de abordar el problema. ¿Qué es lo que...? Sí. Sí, no, cierra la idea, por favor. Cierro la idea diciendo que me parece entonces que el gobierno persiste en una jaula conceptual de la cual no logra escapar
y que eso redunda en optar por las mismas herramientas de política cuando ya sabemos que eso está teniendo muy escasos resultados. Vamos cerrando la conversación. Quería preguntarte sobre qué expectativas tienes sobre los países que verbalmente, o al menos así nos han dicho, se han comprometido en darnos una mano. Estados Unidos, Israel o el señor Eric Prince, capaz que cuando llegue ya ahí sí nos va a solucionar los problemas, no sé. A ver, Andrés, aquí voy a ser bastante claro sobre lo que nosotros estamos analizando y viendo. Las dos leyes que acaban de aprobarse en la Asamblea, sin un debate amplio, abren un escenario que lamentablemente ya es conocido en la región y que nos va a llevar a una enorme cantidad de homicidios, de asesinatos extrajudiciales, sin poder identificar a los responsables. ¿Por qué? Qué grave. Porque Sí. lo que han construido con estas dos leyes es un escenario en donde estas fuerzas de seguridad, policías y militares, que están altamente infiltradas por el crimen organizado, van a tener un margen de acción gigantesco para realizar desde mecanismos de tortura para obtención como método de investigación criminal hasta eliminación de personas. Esto ya se ha vivido en Centroamérica, en Colombia, en México. Esto no es nada nuevo en el país. No es nada nuevo ni siquiera las leyes que han aprobado. Pero lo que sí es nuevo para el Ecuador es que acabamos de cruzar un nuevo umbral. Un umbral donde el gobierno ha pedido más poder para acabar con la violencia. Y es probable que acabe o que disminuya en el corto plazo o en el mediano plazo de alguna manera la violencia. Pero lo que es seguro es que va a acabar también con la democracia. Y es eso la expresión de lo que vemos nosotros en varios países de América Latina. Si es que esa es la ruta, entonces, y si ese es el sendero, lo que vamos a observar con presencia de mercenarios como Eric Prince, con la cobertura de la vigilancia masiva que permite la ley de inteligencia que hoy se acaba de aprobar, con los allanamientos y las detenciones sin orden judicial que se acaba de aprobar el día sábado, el escenario es que en el mediano plazo tal vez las tasas de homicidio comiencen a disminuir en ciertas zonas, pero evidentemente la criminalidad y el crimen organizado no va a resolverse. Al contrario, va a cabalgar con una enorme cortina de impunidad garantizada por el Estado. Eso solo es parte de un proceso de reconfiguración de una paz mafiosa, que es lo que lamentablemente parecería ser el destino próximo del país. Un poco el estilo Bukele. Sin duda, sin duda. Hoy por hoy precisamente se está analizando claramente y le pido a la ciudadanía que revise el periodismo y las investigaciones que han hecho periodistas del Faro sobre el caso Bukele, porque ahí se muestra claramente las tensiones y las contradicciones. Bukele cuando tuvo que pactar con las maras lo hizo y cuando tuvo que reprimir lo hizo, pero si hay alguna certeza hoy en El Salvador es que ya no hay democracia y que los que manejan las economías ilícitas son los operadores del Estado. Con eso sobre la mesa, lo que hay es que reconocer, queremos esa opción, entonces dejemos de fingir que hablamos de democracia y pensemos en otros discursos. Gracias, Luis, por estas reflexiones y estos señalamientos tan importantes sobre la ruta o el camino que sigue Ecuador en este tema, que efectivamente nos deja más incertidumbres, más dudas que respuestas. Estaremos dándole seguimiento. Por ahora es todo. Luis Córdoba Alarcón, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central de Ecuador. Nuevamente, gracias y buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias también. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra agenda informativa. Ya hacíamos algún comentario, pero bueno, ahí la vemos en pantalla. Le damos la bienvenida a Bernarda Robles. Ella, pues ya lo he mencionado, de todas maneras hago una suerte de recuento. De hecho, no estoy seguro, Bernarda, si contigo hablé hace 6 años o si fue contigo, ¿no? Pensé que había sido de pronto con algún abogado o algún familiar. Pero claro, hace 6 años conversamos con Bernarda cuando recién se supo de este episodio
y que Bernarda tuvo la entereza de decirlo públicamente a través de la red Twitter, ¿no? De Twitter en aquella época. Ella narra la historia, lo menciona y bueno, dice, esta es mi verdad y ya no tengo por qué ocultarlo porque lo he estado sufriendo demasiado. Y es que debe ser insoportable tener semejante experiencia y vivir en silencio. O sea, eso a mí me pareció realmente de una enorme valentía, Bernarda. Por eso estoy gustoso de tenerte aquí para conocer qué ha pasado en todo este tiempo. Estaba leyendo porque no lo había actualizado, te soy franco, todo lo que ha sucedido y es increíble. La justicia por cualquier tontera pues básicamente pretendió y lo hizo archivar este proceso. ¿Qué nos puedes ir contando? Bienvenida. El audio, Bernarda, el audio. Conéctale. A ver. No, no te oímos todavía. Veamos si. Ajá. Chécale bien porque no, por acá no te escuchamos todavía. No está apagado. Chécale, el micrófono está prendido. Debe haber por ahí el. ¿Qué sale el icono? Y ahora sí. Ahí fue, ahí está. Listo, adelante. Buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, hace 6 años justamente nos estuvimos viendo cuando recién comenzó todo esto y como bien dices, comenzó con un tuit explosivo que era más que nada sacar todo lo que tenía guardado en el pecho en ese entonces por más de 10 años. Ahorita ya son, bueno, son 12 años desde que sucedió el hecho y son 6 años de lucha. Para hacer un recuento, yo fui violada, abusada y hostigada sexualmente durante muchos meses por Fernando M. No digo el nombre completo por un tema de presunción de inocencia, pero Fernando vivía en la casa de ellos, él me acosó de manera sistemática hasta que finalmente terminó todo en una violación. Yo estuve perdida, estuve con una depresión muy fuerte durante muchos años, dejé mi vida atrás, mis estudios, mis amigos, mi familia, me dediqué a hacer una vida donde pretendía que todo lo que hiciese aplaque el dolor que yo sentía, pero nada de lo que hacía lograba que el dolor que yo tenía se vaya. Ahora, recuérdanos, perdona que te interrumpa, Bernarda, recuérdanos qué fue lo que hizo clic, que tú dijiste ya no soporto y lo voy a decir. Ya, fue un día, 7 de la mañana, estaba revisando mis redes sociales, Twitter en ese entonces, y veo una publicación de ellos donde decían, vengan niños a recibir la magia de los títeres, vengan, compartan un espacio lindo, seguro, bello, donde van a encontrar mucha alegría, donde vamos a compartir grandes enseñanzas, sabiduría, y estaba él y su esposa. Principalmente están ahí, son los dos organizadores y creadores del grupo La Rana Sabia. Yo escuché eso y para mí fue un golpe muy duro porque decía, ellos vienen a que decían, vengan a disfrutar, a tener magia, magia que a mí me quitaron, a tener la alegría que a mí me la arrebataron también. Vengan a disfrutar cuando yo ni siquiera podía dormir, yo necesitaba... yo caí en una depresión profunda, depresión clínica diagnosticada. Tenía que tomar pastillas para dormir, tenía que tomar pastillas para poder estar en pie y no tener episodios de ansiedad, episodios de ataques de pánico. Entonces, mientras ellos disfrutaban y llamaban a niños, a niñas, a que se unan a su grupo y que lo vayan a ver, yo por mi lado estaba muriéndome. Entonces dije, no puedo más, tengo que decir algo. Y Ya, además, perdona que interrumpa también ahí para ir precisando, para recordar, porque esto no lo mencioné, ¿no? En Rana Sabia es un lugar, no sé si exista todavía, Bernarda. por el hecho mediático lo cambiaron de nombre, ahora se Cambiaron de llama el nombre. Titiripatio o se llama la Casona del Ilaló. Queriendo desligarse del hecho, ellos cambiaron el nombre para que la Rana Sabia quede de lado, a pesar que tenía más de 45 años, casi 50 años de trayectoria.
Eso es pero lo por que quería eso, mencionar. Rana Sabia era un local muy conocido en la capital de la República, en donde se hacía teatro con o titiriteros, había una suerte también de lecturas, y en este contexto tú fuiste a este lugar porque había una conexión familiar con este señor Moncayo, y recibiste hospedaje, era como una pasantía, digamos, ¿no? Y entonces allí fue cuando empiezan los problemas. Tú narrabas que al inicio pensabas que era una expresión de afecto de un abuelito, porque es una persona mayor, ¿no? Y claro. resulta que llegó un momento que ya las cosas escalaron, digamos, hasta que ocurrió este episodio. Bien, entonces ya, claro el panorama, Ujú. hay la presentación de la denuncia en la justicia, pero hay un primer desenlace en contra, ¿verdad? Sí, efectivamente, solo para aclarar, más que una pasantía era un acercamiento y un trabajo mutuo, porque yo a ellos los conozco desde hace más de 30 años, entonces ser pasante es como desligarse un poco de ellos, pero Ajá, ellos eran amigos de mis papás, eran amigos, a mí me vieron crecer, qué yo les lindo. decía abuelos, entonces es como una cercanía que eso le hace aún más perverso al hecho. Claro, total. Porque no fui solamente una pasante que llegó y se puso a estudiar. Yo fui a vivir con ellos porque ellos me ofrecieron que me iban a poder ayudar en mi... yo soy antropóloga, entonces ellos me iban a ayudar en mi tesis de entonces, porque hice mi tesis sobre el teatro. Ya, Entonces qué ellos, lindo. a cambio yo iba también a ayudarles a ellos en una investigación. Entonces Comprendo. quiero dejar esto en claro, ¿por qué? Porque había, como digo, una familiaridad, no Claro. solamente era Sí, sí, no sí. solamente pasé con ellos un tiempito, yo viví con ellos toda mi vida y crecí junto a ellos. Y las demás mujeres, porque a partir de mi denuncia salieron más de 15 mujeres a denunciar de manera anónima o de manera eh, abierta, que ellas también fueron víctimas de este señor Fernando M. en distintos, digamos, niveles. Ujú. Eh, había mujeres que habían sido abusadas, acosadas sexualmente, abusadas sexualmente y así, y Y, mujeres de todas las edades. ujú. Y entiendo que incluso la pareja de este señor estaba al tanto en tu caso. Exactamente. Ella estaba al tanto y sabía perfectamente lo que su esposo hacía y conversando con otras ¿Cómo lo sabes? víctimas. ¿Cómo lo sé? Eso iba a decir, a ver, primero, porque una noche ella me exigió que yo no me cierre la puerta del cuarto, porque Fernando necesita ir a verme en las noches para estar tranquilo y estar seguro de que yo estoy durmiendo bien a las 3 4 de la mañana, Qué hijo de su madre. cosa que no tiene ningún sentido. Yo no era una niña de 2 3 años para que me tienen que ir a ver en la cuna. O sea, no es la señora esta, no es que sabía y se hacía la desentendida, ella era cómplice, o sea, ella le Era cómplice. organizaba para que el tipo vaya. Impresionante. Exacto. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. También tengo el testimonio de una chica que recientemente pude contactar con ella. Ella fue también abusada por Fernando y ella fue y le dijo, no, yo tengo que hacer bien las cosas y tengo que hacérselo saber a su esposa. Entonces, en el momento que le hace saber a su esposa, le dice, mira, la esposa se llama Claudia, mira, Claudia, pasó esto con Fernando, yo no sé qué hacer, me siento muy incómoda, quería contarte. Y Claudia entró en cólera, pero no por lo que había hecho, sino porque la chica atrevió a hablar. Ya, Y le dijo que si no le gusta estar ahí, pues que se retire, que se vaya, que qué hace ahí, qué bárbaro. que no le van a apoyar, porque ella sí está haciendo una pasantía. Entonces, que no le van a apoyar y que si regresa le van a decir que es una mentirosa, que es una ladrona, que entonces que mejor que se vaya. Y si no le gusta cómo le tratan ahí, sí, que se vaya. Entonces ella sabía perfectamente, porque no le sorprendió, no le llamó la atención y más bien la culpa cayó sobre ella diciéndole que si no le gusta cómo le tratan, que se retire. Ya, y ahora, estos dos personajes, digo, siguen en la misma institución. Sí, Fernando M. se desligó bastante de la institución para no manchar, según él, el nombre de lo que se ha venido construyendo durante más de 50 años. Pero la esposa y los demás colaboradores sí siguen dando cada domingo sus funciones, tienen un espacio de comida y están ahí, sí, laborando sin ningún inconveniente, se encuentran en este momento. Wow, increíble, ¿no? Debería Ujú. haber una suerte de presión social para que
simplemente cierren esa cuestión. Es decir, que hay un rechazo a semejante comportamiento. Es que es inaceptable, ¿no? Que pretendan pasar como que si no ha sucedido nada. Bueno, continuemos con el proceso. Cuéntanos en términos legales, ¿por qué se ha demorado tanto y en qué instancia te encuentras ahorita? Claro. A ver, yo puse la denuncia en el 2019 Imagínate. y la denuncia fue, primero fue completamente revictimizante, para contarte así muy en corto, o sea, hacerte el cuento corto. Hubo un punto donde a mí me dijeron, venga señorita, mejor siéntese y usted escriba porque usted sabe cómo escribir mejor que yo, para yo poner la denuncia. No Ya. sabían el título, perdón, el numeral de la denuncia, no sabían cómo manejar el GPS para poner la denuncia. Y bueno, me tomó 3 días poner la denuncia. A partir de eso fue un vía crucis de estar con alguien, hablar con este, con el otro, recopilar pruebas. Yo no tenía el dinero, fuimos a buscar, o sea, mi esposo y yo fuimos a buscar una representación legal y es increíblemente cara en el Ecuador una representación legal. Aún así lo hicimos. Después vimos que no podíamos sostener esos costos, nos fuimos a la Defensoría Pública, y en la Defensoría Pública lo primero que nos dijeron fue, o que me dijeron a mí, fue, niña, deje de ser tan soberbia, deje de ser soberbia, doble rodillas, perdón, doble rodillas, pídale a Dios que le quite ese peso al corazón y váyase, porque aquí va a perder tiempo y aquí va a perder plata, entonces mejor retírese. Increíble. Yo puse en Twitter que me trataron de esta manera y que era inconcebible que a una persona que ha sido violentada sexualmente le dieran este tipo de, Claro, que la imagínate. persona que está a cargo de defenderle, porque es su trabajo, le diga este tipo de cosas. Ujú. Y ella recibió una amonestación por lo que estaba pasando y me llamó a pedir disculpas, que vaya, y luego me dice que ella pensó, porque todo esto se hace en Rumiñahui, porque el hecho sucedió en la Merced, en el Ujú. cantón Rumiñahui. Ujú. Entonces ella me dice que le disculpe, que no sabía que era un caso famoso, que si hubiese sabido que era un caso famoso, ella me hubiese atendido con toda la diligencia, pero pensó que era y cito tal cual, pensó que era una indita más, una india más de ahí de Rumiñahui, de la Merced, de Langasí, Claro que. que ellas no tienen plata, no tienen tiempo, son ignorantes, entonces mejor yo les digo que se vengan a la casa, porque aquí va a perder el tiempo y va a perder el poco dinero que tienen. Y me decían, más bien yo lo hago por su bien. Pero bueno, todo esto son muestras pequeñísimas de lo De cómo que ha sido. toda la revictimización y todo el camino cuesta arriba que me tocó transitar. Pero bueno, pasamos por el proceso de recopilación de pruebas, de todo, que eran algunos meses, no recuerdo cuántos, y después de esto se presentó, la fiscal dijo que sí habían elementos suficientes como para presentar a una audiencia en la formulación de cargos Ujú. y después para pasar a una audiencia de eh, evaluatoria de juicio. Ya. Y esto pasó en el 2021. La presencia de formulación de cargos que se le llevó contra Fernando Moncayo y digamos, anecdótico. No, es que no sé cómo qué valor ocupar porque eso es indignante. Pero primero la audiencia fue dilatada varias veces. O sea, una vez que teníamos las pruebas y la fiscal dijo, sí, hay pruebas suficientes como para demostrar que hubo el hecho, o sea, que la violación, perdón, sí se dio, pasemos al siguiente paso, que era presentar ante un juez las pruebas y decir si vamos o no a audiencia de juzgamiento. Y se dilató, la contraparte decía una cosa, decía otra cosa, que su abogado estaba enfermo, que la abogada ni sé qué, bueno, se dilató como unas 4 o 5 veces.
Ya, perdóname que interrumpa ahí, Bernarda. El tiempo se me viene encima. Necesito saber ya un poco la parte final de la historia. Es decir, después de todos Ok. estos procesos que incluso la justicia pretendió o archivó incluso el caso, se presentaron acciones de protección, en fin, una serie de situaciones. Llega a la Corte Constitucional incluso y se considera que efectivamente hay que darle seguimiento porque hubo irregularidades. Es decir, algún juez que ni siquiera era especialista en este tema falló de manera equivocada. Bueno, lo cierto es que ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿En qué expectativa legal te encuentras? Sí, claro, como tú bien lo dijiste, se pasó por todo este término justamente gracias a la acción extraordinaria de protección que se interpuso, porque como te decía, el juez inicial que nos impusieron era un juez de tránsito. Con decirte eso, te digo bastante. Pero bueno, en el momento estamos, ya una vez que aprobaron la acción extraordinaria de protección que se puso, retomamos al momento donde se vulneraron mis derechos, que fue la audiencia de juzgamiento. En esta audiencia de juzgamiento se da paso a que si hay que hay materialidad para un delito, Ujú, entonces ponen fecha y hora para hacer la audiencia de juzgamiento. ujú, Entonces, la audiencia de juzgamiento se llevó a cabo el 5 de junio, o sea, hace el jueves pasado, ujú, y en esta audiencia de juzgamiento, de lado y lado hay más o menos como unos 30 testigos y peritos. Entonces, fuimos el jueves, eh, se demoró más o menos de las 8:30 de la mañana, bueno, 8:30 en punto, hasta más o menos la 1 de la tarde, ujú, donde se receptaron los testimonios de los peritos y de mi parte principalmente. ujú. Y, y se suspendió esta situación por falta de tiempo, porque tenían que pasar, bueno, todavía faltaban, como te digo, muchos peritajes, faltaba mi versión anticipada que me hicieron en Cámara de Gesell. Entonces dijeron que se iba a reinstaurar la audiencia el 24 de julio, desde las 8:30 hasta lo que dure. O sea, en teoría, el 24 de julio vamos a saber si lo condenan o lo absuelven. Ese sería el momento en el que estamos en este momento. Bueno, en todo caso hay una fecha, esperemos que no haya pretextos, esperemos que no se inventen alguna excusa. Por favor, nosotros obviamente ya sabiendo la fecha también estaremos pendientes para poder anunciar o denunciar si es que esto continúa. No es posible que después de 6 años, con tantas evidencias, testimonios, en fin, parecería que el delito está tremendamente claro, hay testimonios de otras personas que han padecido lo mismo, pues tiene que haber justicia, es decir, no puede ocurrir otra cosa que no sea aquello. Lamentablemente el tiempo por ahora ha concluido, Bernardo, así que debo despedirte, agradecerte como siempre, de decirte públicamente la admiración que siento a propósito de un ser humano que está dispuesto a enfrentar tal vez incluso las críticas de la sociedad porque te atreviste a decir cosas que otros prefieren callar. Yo creo que quienes hacen camino son este tipo de personas como tú que no se queda callada y que más bien enfrenta una situación tan dura, tan traumática como significa el abuso sexual. Pero creo que escuchándote, viendo la seriedad, la seguridad con la que te expresas, vas por súper buen camino superando ese trauma. Así que me alegro por ti y escuchaba que tienes esposo también, ¿no? Sí, me casé. Bien, ya ves. Como datos ahorita que nombras el tema del esposo, yo estuve en pareja hace unos años y cuando era muy jovencita, cuando tenía 20 años, Ya. y ellos quieren utilizar esto como argumento para decir que yo soy básicamente una cualquiera porque yo ya tuve pareja Hijo de y, madre. y ahora yo tengo otra pareja. Entonces, ¿qué clase de moral tiene esta mujer que ha tenido dos parejas en su vida? Ah, no, pues. Ajá, Entonces, yo voy al infierno entonces, o sea, imagínate, por dos parejas, o sea, claro, no, entonces ellos saben, y eso, de ese tipo con ese tipo de reglas se mantiene más o menos la contraparte y se ve el machismo y el sesgo que tienen que es, o sea, es inaceptable que tienen, esos son los argumentos de ellos. ok, bueno, yo creo que lo tienes claro como para no darle importancia a ese tipo de argumentos que son absurdos totalmente, ¿no? Bernarda Robles, muchas gracias por haber estado aquí, seguiremos, como Gracias a te ti. digo, pendientes del caso, que tengas una buena tarde ahora.
Igual, buena tarde. Muchas gracias por el espacio. De nada, un gusto. 17:39, una pausa. Diecisiete con 31. Bien, vamos a la política pura y dura, caramba, porque en la Asamblea han habido algunas decisiones que han generado, bueno, expectativa, pero también polémica. Hay dos leyes de solidaridad una y de inteligencia otra. Vamos a referirnos ahora sobre esta ley de inteligencia por algunos elementos que, insisto, generan preocupación en la ciudadanía. Para hablar de ello, hemos invitado a Pablo Encalada, abogado penalista, docente universitario, y a Natalie Farinango, asambleísta por ADN, el bloque oficialista. Bien, la ley de inteligencia está en vigor, digamos, ya fue publicada en el registro oficial, es ley de la República, habrá que esperar todavía el reglamento, que entiendo son más de 180 días, ¿no? Algo así, ¿no? Pero en todo caso la ley es una realidad. Y bueno, hay muchas preocupaciones. Tal vez me gustaría escuchar una primera lectura en términos generales sobre lo bueno o lo malo que quieran destacar y luego aterrizamos en los puntos más polémicos. Asambleísta, tal vez con usted, a propósito de que ha estado ahí trabajando, me imagino de cerca este tema, ¿qué comentario haría sobre esta nueva ley? Bienvenida. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes al doctor Pablo Encalada y sobre todo a la ciudadanía ecuatoriana que nos escucha por este medio de comunicación. Bueno, la Asamblea Nacional, sobre todo esta asamblea que plantea ser distinta, ha trabajado desde el primer momento en proyectos que ayuden a combatir al crimen organizado, como ha sido también esa gestión que quiere realizar el presidente Daniel Noboa. Y en el ámbito específico de la pregunta en la ley de inteligencia, pues soy consciente de que el país requiere del compromiso y la corresponsabilidad de todos los sectores para enfrentar el crimen organizado y poderse sobre todo anticipar a las acciones que plantea hacer precisamente el crimen organizado, y por ello era tan necesaria esta ley de inteligencia, la primera ley de inteligencia que va a tener el país, y que evidentemente ha habido varias observaciones de diversos sectores. Es una ley que se ha trabajado por más de un año, que ha tenido varias comparecencias, entre ellos varios expertos en el ámbito de derecho constitucional, en el ámbito de seguridad pública, para poder sacar una legislación que tuvo una mayoría que pudo ser aprobada precisamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ok, me permito incorporar de una vez uno de los temas polémicos, asambleísta, que tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación del requisito de autorización judicial para que este sistema nacional de inteligencia que se implementaría o que se va a implementar requiera o información de llamadas telefónicas, o mensajes, en fin. Normalmente antes, y eso evidentemente el doctor Encalada nos dirá, para hacer eso, que no era extraño, se requería de una orden judicial, que se sepa cuál es el proceso, a quién se va a investigar. Ahora esa es una decisión de este sistema que obedece al Ejecutivo, y por lo tanto la preocupación es que el poder del Ejecutivo crecería de una manera exponencial, y eso se presta a la posibilidad de abusos. Bueno, y bajo ese argumento también sé que varios han dicho que se violaría el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, que son derechos de rango constitucional precisamente reconocidos en nuestra Constitución, y de lo que nuevamente no cumple los objetivos que tiene esta ley, que no es vulnerar ningún derecho constitucional de las y los ecuatorianos. Lo que quiere nuevamente es anticiparse a las acciones del crimen organizado y prevenir precisamente esos delitos graves que están sucediendo en cada una de las calles de nuestro país. Porque si bien podemos buscar normas y estamos legislando en el aspecto de condenar todo acto criminal y todo acto del crimen organizado, también queremos que no puedan suceder, y para ello se necesita la inteligencia del Estado, Ok. que actúe de manera estratégica y que sea respaldado aquello, su actuación, en una norma jurídica, que obviamente se va a enmarcar a todos los principios constitucionales, porque vivimos también en un Estado de Derecho y justicia constitucional. Claro. Doctor Encalada, entonces, como una estrategia para combatir el crimen organizado, se implementa esta normativa para tener información, digamos, oportuna y poder actuar en consecuencia.
que no se violan ningún derecho ni se vulneran principios constitucionales, se nos ha dicho. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, asambleísta. Buenas tardes a toda la ciudadanía que nos escucha. La verdad es que es muy preocupante, es escandalosa la aprobación de esta ley, que creo que nos cogió un poco dormidos a los ecuatorianos. Estábamos por ahí discutiendo el tema de la ley de solidaridad, que también es otra ley con muchos problemas. Esta ley fue aprobada de manera muy rápida y que el día de ayer fue publicada. Yo tuve la oportunidad de leerla recién ayer y ya publicada, y la verdad es que me espeluzno. A mí estas declaraciones de que la ley puede ser muy útil, es verdad, la ley como está puede ser muy útil, pero así como cuando a alguien se le ocurre una idea de negocio, dice, mira, qué interesante sería vender esto, pero sucede que vender esto es ilegal, entonces por más rentable que sea, no puede ponerse ese negocio, ¿me explico? Pasa lo mismo con el accionar del poder público. Entonces a algún asambleísta o al gobierno se le ocurre una muy buena idea para prevenir la delincuencia, que es espiarnos a todos. Parecería que es buena, porque entonces van a tener el control de todos los ciudadanos. Pero eso no es propio de un Estado democrático, Andrés. ¿Por qué dices es que terrible lo que acaba de pasar? Pero ¿por qué dices espiar? ¿En qué momento ocurriría eso? Porque la ley está autorizando a un jefe de inteligencia, al cual le está dando atribuciones de fiscal, de juez y de policía, para que esta persona, por sí y ante sí, se autorice, ¿no es cierto?, y pueda acceder a las comunicaciones de terceras personas, a las ubicaciones de terceras personas, pueda solicitar información a otras entidades del poder público, por ejemplo, la información de una investigación previa de fiscalía. Es decir, es una persona que no tiene ningún control, ningún límite a la hora de conocer sobre derechos personalísimos, sobre la intimidad de las personas. Andrés, es un escándalo, esto es propio de un gobierno o de un Estado totalitario, como pasaba, no sé, pues en la Rumania comunista, como pasaba en la URSS de Stalin, como pasaba en la Alemania nazi. De esos son propias estas leyes, no de un gobierno democrático como es el Ecuador. Así que esto, yo estoy seguro, Andrés, me adelanto, estoy seguro que esto no va a tener mucho tiempo en vigencia, porque la Corte Constitucional no es ni un anhelo lo que estoy diciendo, ni es una premonición. La Corte Constitucional va a declarar inconstitucional esta ley porque es insostenible en un Estado democrático. Asambleísta, entonces, ¿a usted no le preocupa esta posibilidad real, porque eso dice la norma, en el sentido de que se pueda interceptar llamadas, que puedan estar investigando, recibir ver información? Claro, como usted es el gobierno, capaz que a usted no le den nada, pero a los de la oposición, Andrés, a los periodistas, déjeme interrumpir. Andrés, déjeme interrumpir. Por favor. Los primeros que van a ser espiados son los propios funcionarios del gobierno, pero no conocemos la historia. Se viene un canibalismo entre ellos. También. El jefe de inteligencia será procesado penalmente por cualquier... Entre ellos, la historia lo dice, pero bueno, sigan. Sí, es correcta, buena la observación. Bueno, en todo caso, a usted, asambleísta, ¿ese aspecto no le preocupa? En el primero, que yo, a pesar de que respeto mucho el criterio jurídico, quizás del experto constitucionalista, no estoy de acuerdo. Primero, no es que es una ley que se haya sacado al apuro. Yo creo que si revisamos los antecedentes de la ley, precisamente vemos que es una ley que está en tratamiento más de un año. Y en ese tratamiento precisamente se ha recibido, y lo digo con conocimiento de causa, a varios actores que pudieron presentar las preocupaciones legítimas durante el momento en que se debatió la ley. No creo que sea una ley nuevamente que viole en ningún momento el derecho a la intimidad. Creo que inclusive nosotros, cuando accedemos a redes sociales, cuando accedemos inclusive a plataformas digitales para que nos llegue, no sé, un pedido accedemos a que puedan acceder a nuestra ubicación precisamente. Y el Estado no es que tenga todo el personal para estar atrás de nuestras conversaciones o atrás de lo que hacemos. El Estado debe centrarse en un problema principal que tenemos y que la ciudadanía nos está exigiendo: combatir la inseguridad, que no es desconocimiento de los que están presentes en este panel, inclusive de lo que nos escuchan, lo que está sucediendo en el país. Y ni siquiera tenemos tantos recursos para controlar a todas las personas. Eso es incorrecto y me parece inclusive hacer presunciones graves sobre aquello. Creo que el Estado, con los recursos que tiene, con los insumos que tiene que enfocarse en algo que es sumamente importante y que debe ser prioridad para todos: proteger la seguridad nacional, proteger la seguridad pública. Inclusive, si hubiéramos tenido antes esta ley de inteligencia, yo creo que se podrían haber evitado inclusive atentados como los de Alto Puní.
pero no le hace Porque pensar precisamente lo que asambleísta. queremos es que un Estado, no solo un Estado que reaccione, sino un Estado que prevenga. Porque sí, podemos poner más adelante penas privativas de libertad para las personas, pero ya cuando está daño a la familia, cuando ya se cometieron sicariatos, homicidios, es que un Estado solo está siendo reaccionario, no está siendo preventivo. Ok, Y a ahora, nosotros como autoridades nos escogieron para también poder solucionar ese grave problema que tenemos como país, y en ese aspecto es la inseguridad. ok, asambleísta, pero ¿por qué cree que se elimina el trámite que antes se hacía? Es decir, solicitarle a Fiscalía, luego autorizado por un juez, hacer la interceptación de una llamada, por ejemplo, que era el protocolo normal. Por qué el interés de omitir eso y simplemente con la orden presidencial al ministro, porque tiene rango de ministro esta persona de inteligencia, para que intercepte a quien sea y que se escuche y que se sepa, en fin? Porque yo creo que necesitamos una actuación más oportuna y que no es desconocimiento también de la ciudadanía ecuatoriana que hay incrustada la corrupción a todo nivel. Que mientras pase este procedimiento, que vamos a presumir quizás que la mayoría de funcionarios públicos son funcionarios públicos íntegros, honestos, pero habrá uno que sea excepción a la regla. Y mientras pase todo este procedimiento, la delincuencia organizada nos va a seguir ganando la batalla y eso no podemos permitir. Yo creo que es aún más peligroso que no exista esta ley de inteligencia, que no haya limitaciones al poder público para saber qué puede hacer y qué no puede realizar, porque hay un vacío legal que otros gobiernos inclusive lo hicieron sin una ley de inteligencia que más bien ya tiene demarcado qué puede hacer las instituciones públicas, qué pueden hacer los funcionarios públicos, inclusive nos establecen límites en ese aspecto. La normativa, Pablo, establece este Sistema Nacional de Inteligencia conformado por 7 subsistemas de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Análisis Financiero y Económico, la Casa Militar Presidencial, Inteligencia Tributaria, Aduanera, Penitenciaria, que tendría pues un titular, ¿no?, que es nominado por el Ejecutivo y que tendría plenos poderes para tomar decisiones incluso para solicitar a los ministerios, es decir, tendría un rol protagónico realmente dentro del sistema democrático del país. Un superpoderoso, es un funcionario superpoderoso. A ver, a mí realmente yo he visto, le he leído en las redes sociales, el que nada debe, nada teme, dicen. Y a mí la verdad es que me da risa, me da ternura esta ingenuidad de la gente, como puede decir esas cosas. En un Estado democrático, en cualquier Estado democrático, para afectar los derechos de las personas se requiere una autorización del juez. Porque es evidente que si la Fiscalía está investigando un delito, hay delitos graves por los cuales se puede afectar los derechos. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Entonces la Fiscalía le dice a un juez, permítame allanar esta casa. El juez dice, bueno, ¿en base a qué? Lo que pasa es que tengo una evidencia. Ok, autorizado. Permítame interceptar unas comunicaciones para escuchar las conversaciones de estas personas. Y un juez le pregunta, ¿en base a qué, señor fiscal? Ah, porque tengo una evidencia. Ah, ok. Entonces, en los estados democráticos, la libertad es lo fundamental. La libertad es el valor por el cual las sociedades nos organizamos como república. Y que venga ahora el gobierno a decirme que por la alta criminalidad que tenemos, nos vamos a saltar estos derechos, ¿no es cierto? Y vamos a dejar de tener libertad y de tener intimidad para que un superfuncionario que hace de fiscal, de policía y de juez pueda acceder a las comunicaciones. Es un absurdo, Andrés. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, hace 250 años. Porque esta discusión no es nueva, la discusión libertad y seguridad no es nueva, es muy antigua. Y Benjamin Franklin decía, cuando sacrificamos libertad por seguridad, generalmente terminamos perdiendo las dos, terminamos perdiendo libertad y seguridad. Entonces, Andrés, este no es para nada un tema menor, este puede ser un paso en falso que puede llevarnos a situaciones muy conflictivas, y que yo, créame, lo primero que va a pasar es que el canibalismo que se viene dentro de las propias autoridades de gobierno, es entre ellos donde van a empezar a espiarse, a dudar. Yo recordaba esta mañana, Andrés, y a los oyentes, hay un libro maravilloso de un autor que se llama Milán Kundera. Milán Kundera escribe un libro que se llama La Broma. Es un libro muy famoso en el mundo, por el cual dos novios intercambian comunicaciones, cartas, y el novio le hace una broma a su novia. Como en gobiernos, en este caso la República Checa, comunista de aquella época, interceptan, digamos, la carta, la leen, la tergiversan, y ese novio termina perseguido y termina exiliado, es decir, sancionado. Y de estos hay miles de casos. Entonces, cuando la gente dice el que nada debe, nada teme, a mí la verdad es que me da una ternura de escuchar de tanta ingenuidad
de las personas. Revisemos, asambleísta, otro aspecto que tiene que ver con la financiación de este sistema. Dice que los fondos constarán en el presupuesto general del Estado, aunque todavía no se detalla la asignación que se le va a dar para la creación de esto. Dice que la gestión de estos fondos no se someterá a las normas previstas en la legislación tributaria y que el control de los gastos se realizará ante el Contralor General y dicha información será incinerada. ¿Por qué? Bueno, primero quiero un poco replantear algún ¿Cómo tema no? que dijo el experto. Y yo creo que la realidad que vivimos el país inclusive ha superado cualquier literatura, que me encanta, es más, la literatura, pero creo que dista muchísimo más de algún tema literario. Creo que como autoridades, y lo dije en algún momento del segmento, tenemos una responsabilidad gigantesca y que la ciudadanía con justa razón nos pide solucionar los problemas que ahora mismo vivimos. A una persona que ha sido víctima de la delincuencia y aún más del crimen organizado, pues tenemos que darle respuestas. Y en ese aspecto hemos construido las normas apegada a la Constitución y él ha dicho, quizás más adelante, especulando o no, puede haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional y seremos respetuosos de aquello. Luego del análisis que hagan expertos constitucionales, como son los jueces de la Corte Constitucional, seremos respetuosos de aquello. Pero ahora mismo creo que alertar a la ciudadanía sobre una ley tan importante que no solo reunió la voluntad del gobierno nacional, sino que también votaron a favor otros legisladores, que no responden al gobierno nacional y que entraron por otras tendencias políticas, demuestra cómo fue la construcción de la ley. Y en el aspecto que me preguntaba Andrés, esto no es nuevo. La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 26 ya determina cuál es el procedimiento que se sigue para el tema de gastos reservados, que nada más se acopló a esta normativa que es esta ley de inteligencia. Entonces, pero no dan cuenta entonces de los gastos reservados, Pablo. En ese sentido sería más de lo mismo entonces. ¿O qué diferencia hay? Ninguna. Recuerde Andrés que en el gobierno de Rafael Correa con ese dinero mandaron a secuestrar a Fernando Balda. Claro. De eso estamos hablando. Estas son cuestiones gravísimas. Que no haya control, que se destruya esta información, a libre disponibilidad los recursos económicos. Pero bueno, para mí en realidad, Andrés, esto es quizás de las menores preocupaciones. La más preocupación es la que he venido sosteniendo en este momento. Yo le invito a Andrés y a la ciudadanía que recuerden hace unos 2 años me parece, el correísmo planteó una reforma al Código Orgánico Integral Penal por el cual decía que cuando la Asamblea le solicite a la Fiscalía información de una investigación previa, la Fiscalía debe entregar esa información. Y todos pusimos el grito en el cielo porque dijimos que esto va a ser utilizado con fines políticos, la investigación previa es reservada, nadie puede acceder, etcétera, etcétera. En esta ley se está aprobando justamente aquello que tanto le cuestionamos al correísmo, ahora el gobierno lo aprueba. Y por lo tanto, si es que el superpoderoso de este hombre que no tiene límites, que es el jefe de inteligencia, se le ocurre pedir información de una investigación previa, la Fiscalía va a tener que darle, por favor. Pero además, Andrés, son tantas cosas. La Constitución dice que es la Fiscalía la que tiene la atribución de investigación y la policía es auxiliar de Fiscalía para realizar investigaciones. Otra vez, en esta ley, al superpoderoso jefe de inteligencia se le confiere también la posibilidad de investigar, fundamentalmente la posibilidad de investigar. Yo digo, ¿qué va a pasar la relación periodista de investigación con su fuente? ¿Qué va a pasar de la relación médico con su paciente? ¿Qué va a pasar con la relación abogado con su cliente? Si todos estamos expuestos y si no nos damos cuenta del peligro que esto significa, porque la respuesta no puede ser es que el crimen nos ha desbordado y tenemos que tomar acciones. Para tomar acciones hay que hacerlo dentro del Estado de Derecho y no fuera del Estado de Derecho, porque cuando nos salimos de la democracia pasa lo que pasa en la historia de la humanidad: genocidios, desapariciones forzadas, delitos de graves violaciones a los derechos humanos. Así que esto no es chiste, hay que tomarlo en serio. Y parecería que la imagen que se tiene de este personaje superpoderoso, de este megaministro, pues será un mega ángel también, puro, casto, que no tiene ninguna tentación de nada. Es decir, ¿a cuenta de qué? O sea, yo en ese sentido, asambleísta, quería preguntarle, porque sí parecería un tanto ingenuo pensar que no va a haber la tentación de todo lo que dijo hace un momento Pablo. Es decir, si tiene un opositor que le está investigando, que le está diciendo las cosas en la cara al gobierno,
¿usted cree que no habría la tentación de investigar a esa persona, a ver por dónde viene la fuente o de cuál los otros casos que ha mencionado Pablo? Es decir, ¿cómo así tienen esta imagen tan perfecta de quien vaya a tener ese cargo? Bueno, y yo por eso creo la importancia de esta ley. Creo que lo que nos limita a todos los funcionarios públicos es precisamente la ley y la Constitución. Saber que nuestras actuaciones siempre deben estar enmarcados a lo que dice la legislación y a lo que dice la Constitución. Y algo que se ha repetido permanentemente y que no solo es poético, es que el poder también no dura para siempre. Cada una de nuestras actuaciones debe ser en el marco de la legalidad, porque podemos estar en el poder 2, 3 o los 4 años para los que fuimos electos, un poco más, un poco menos, pero en algún momento se va a responder por las actuaciones. El doctor Pablo Encalada hacía referencia al caso Balda, por ejemplo. Por las malas actuaciones, por hacer una actuación desapegada al derecho, está sufriendo las consecuencias quien lo hizo. Y eso va a pasar. Porque si existe una constitución, que es más, establece garantías constitucionales, entre ellos garantías normativas, garantías jurisdiccionales, en el caso de que quieran plantear una acción de inconstitucionalidad, si así lo considera la ley, que es justamente en el Estado de Derecho que él ha hecho mención. Ok, pero puede ser lo que usted dice, efectivamente, pero el tiempo pasa hasta que ocurra aquello. Es decir, hay la posibilidad de que se perpetren abusos en el interín. Es decir, porque es el presidente el que decide y le dice al ministro, oiga, investígueme a este fulano que no me gusta lo que dijo. Eso podría ocurrir, no estoy diciendo que sea así, pero a lo que voy es que tiene la potestad, nadie le va a impedir, tiene que tener eso va a ocurrir, filtro. Andrés. ¿Ah? Andrés, eso va a ocurrir. O sea si no conocemos la historia, decimos no sabemos, va a ocurrir. Va a ocurrir, van a investigar, seguro va a servir para investigar a delincuentes, pero también sin ninguna duda va a servir para investigar a opositores políticos e investigar a los propios compañeros del mismo gobierno. Así es la historia de la humanidad, pues no hay nada que inventar aquí. Y solo ahí hacer una reflexión. Sí, así es la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad no necesitó una ley de inteligencia para hacerlo, entonces el problema no es la ley. El problema son precisamente los malos funcionarios que no necesitan una ley para espiar o para hacer actuaciones en contra de la legalidad. Y lo que estamos discutiendo, o por lo menos el aspecto que yo estoy discutiendo, es que es una ley que sí se enmarca dentro de los principios constitucionales y que en el Estado democrático y constitucional, que usted mismo ha hecho referencia, existen los mecanismos jurisdiccionales para que haya ese control de constitucionalidad de la ley. Asambleísta, esa ley no es propia de un Estado democrático. No, eso no lo es. De ninguna manera es propia de un Estado democrático. Y hay que decirlo claro a la ciudadanía. ¿Qué tiempo o cómo va a ser el proceso en la Corte Constitucional, Pablo? Es decir, ¿en qué momento debería pronunciarse sobre este tema? Bueno, para que llegue a la Corte Constitucional, alguien debería presentar una acción de inconstitucionalidad de la ley. Yo estoy seguro que ya estarán trabajando, alguna organización. Escuché por ahí que ya una fundación que está encargada de los derechos, Estado de Derecho, libertades, estaba ya trabajando en esto. Y luego la Corte Constitucional tendrá que abocar conocimiento y darle el trámite, digamos, ojalá lo más rápido, ¿no? Ojalá lo priorice, como es un tema tan importante para el país. Y la Corte Constitucional, yo digo, o sea, a mí no me queda duda, la Corte Constitucional va a declarar la inconstitucionalidad de una ley que es incompatible con cualquier Estado democrático. Porque yo no tengo lío, digamos, si es que el gobierno dijera sí, nosotros nos apartamos de la democracia, no creemos en los valores democráticos, la libertad es un valor que ha quedado en segundo plano porque la seguridad es más importante, digo, bueno, está bien, ¿no es cierto? Si es que asumen de esa manera una posición antidemocrática, está bien, que lo hagan de frente. Pero si es que el discurso es la libertad y son los derechos, bueno, pues entonces déjenme decirles que esa ley es incompatible con el Estado de Derecho y con los principios republicanos que rigen a las repúblicas modernas desde hace 250 años. Si no están de acuerdo con eso, como algún momento un asesor del correísmo dijo, hay que replantearnos los valores democráticos. Ok, no, por lo menos era honesto ese tipo. No nos vengan aquí a mentir y decirnos que están actuando dentro de la democracia porque no lo están haciendo. Porque, asambleísta, el artículo 5 de esta norma dice que la ley define como organismos de apoyo a todas las entidades del Estado, instituciones públicas, privadas, incluso cualquier persona natural o jurídica que pueda colaborar con este sistema de investigación, de espionaje, como sea. Y luego el artículo 47 dice que obliga a dichos organismos a entregar información, incluso clasificada, en un plazo de 48 horas, sin excepciones ni posibilidad de oponerse.
Entonces imagínense, en 48 horas uno tiene que entregar lo que le pidan. Y si no, aténganse las consecuencias. ¿A usted eso le parece democrático? Bueno, y las consecuencias están precisamente reglamentadas, o sea, dentro de la ley y también estarán dentro del reglamento. No es que se inventan sanciones si es que no cumplen con la normativa, porque todo funcionario tiene que actuar también dentro del principio de legalidad en ese aspecto. Pablo, ¿algún comentario sobre este particular? De los 48 horas que uno tiene para entregar la información sin posibilidad de decir, oiga, la verdad, espérese un ratito. No, 48 horas. Dice que a cualquiera, ¿no? Sí. Dice que a cualquier persona le puede pedir. Entonces, Andrés, yo quiero que usted me informe qué conversó con su fuente que le reveló un caso de corrupción. Imagínate. Y usted tiene la obligación de hacerlo. O el abogado con el cliente. Y si nos llevamos a la ley de solidaridad, que se aprobó también recientemente, de solidaridad además, que es chistoso que le hayan llamado solidaridad, que son dos leyes que no tienen nada que ver con la urgencia económica, pero bueno, ahí se la han metido también de una forma bastante, digamos, despreciando el derecho, y entonces uno podría estar colaborando de manera indirecta, podrían decir que está colaborando de manera indirecta con una organización criminal, y con un juicio rapidísimo de 3 meses, que es lo que se aprobó en la Asamblea, puede irse 30 años a la cárcel. O sea, Andrés, estamos locos. Lo que se ha aprobado en estas dos leyes son cosas absolutamente contrarias al sentido común, no solo a la democracia. Una persona se puede ir 30 años a la cárcel en un juicio de 3 meses. Asambleísta, usted anotó al inicio que se había trabajado mucho esta normativa. ¿No escuchó nunca este tipo de preocupaciones? Es decir, todos se allanaron al interés del Ejecutivo en este tema. No hay capacidad para decir, oiga, pero tal vez esto podría tener semejante riesgo. Eso no es posible. Bueno, y primero porque no es el interés del Ejecutivo. Nuevamente, esta ley es de interés público y he dicho los objetivos para los cuales fue construida y que se ha recibido precisamente para mejorar la ley, para sacar algunos aspectos que generaban alarma en la ciudadanía, en quizás algunos sectores también de la sociedad civil, y que por eso fue trabajada y consensuada con los legisladores, primero del anterior periodo legislativo, porque se debatió en el anterior periodo legislativo un informe para primer debate. Presentaron las observaciones, se acogieron muchas observaciones y varios legisladores que formaron parte de la mesa del anterior periodo legislativo hoy también aprobaron esta ley, porque nuevamente no es una ley que responde al interés del Ejecutivo, porque tarde o temprano esta ley va a servir también a otros ejecutivos que responderán a otras tendencias políticas, a otras formas de pensar, pero que deberán también actuar conforme a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución, porque hay algo superior a la ley, que es justamente la Constitución, y que la Constitución y sus derechos son también de inmediata aplicación. Por eso yo creo que en el examen que haga la Corte Constitucional, si es que alguien plantea una acción de inconstitucionalidad, como lo ha mencionado el doctor Encalada, pues ellos determinarán si hay o no vulneración de derechos, si está cumpliendo o no con garantías normativas, porque alertar a la ciudadanía y especular a lo que vaya o no vaya a pasar, más bien yo creo que si es que el Estado tiene esa información es porque antes ya previamente lo tuvo. ¿Y quién lo tuvo? Las personas que manejan o que son dueños de las diferentes plataformas que utilizamos a diario, las personas que son dueñas también, no sé, del tema de las telefónicas. Entonces el Estado lo que va a hacer y va a requerir, porque no va a ser un requerimiento de información por los 18 millones de ecuatorianos, sino por personas que vayan a atentar contra la seguridad pública del país, y que es algo que sinceramente nos está sobrepasando y que el Estado debe darle respuestas para aquello. Ha pasado por varios estudios. Yo entiendo quizás que nos hablen de una ley económica urgente, que obviamente la ley orgánica de la función legislativa y la Constitución determina plazos sumamente cortos y que quizás el estudio no puede ser a profundidad, pero una ley que sí cumplió plazos más largos, como establece también la ley orgánica de la función legislativa, y que inclusive creo que hicieron un pedido de ampliación de plazo para que sea mejor estudiada, es una ley que ha sido bastante socializada por todos los sectores del país y que quizás ahora han planteado varias alertas que pueden ser legítimas, pero que el organismo competente para analizar las acciones de inconstitucionalidad es la Corte Constitucional, y ellos sabrán determinar, porque aparte es un organismo independiente que no responde a ningún sector político,
sabrán determinar si existen o no existen inconstitucionalidades. Yo nuevamente me ratifico, creo que no, creo que es una ley sumamente necesaria para el país. Creo que la mayoría de los países de la región y del mundo tienen una ley de inteligencia y que por supuesto que siempre va a causar alertas y que siempre va a causar preocupaciones legítimas, pero creo que es más legítimo también el derecho de los ciudadanos a querer que el Estado primero les garantice vivir con seguridad dentro del país, proteger sus vidas. Yo creo que nuevamente... Ok. En el contexto de la campaña anterior, y lo digo, cuando vivíamos ya los índices altos de violencia, que inclusive fue asesinado un ex candidato presidencial, la ciudadanía decía, ok, pero ya hubo ese acto doloso de matar a un ex candidato presidencial, ya nos mataron a mucha gente, ya nos mataron a muchos miembros de la familia, y necesitamos un Estado que pueda prevenir todo aquello. Ok. Y por ello, nuevamente, la importancia de esta ley que puede ser mal utilizada por algunos funcionarios, pues los funcionarios que mal utilizan la ley tendrán que responder. Bien. Porque un Estado tiene que responder por sus actuaciones, que el Ok. poder no es para siempre, estoy totalmente de acuerdo, pero en algún momento, cuando hay un cambio de mando, los funcionarios van a tener que responder. Listo, justamente estaba viendo el portal de Primicias, el titular dice, el correísmo la propuso, ADN la aprobó, y dice, esta es la ruta que ha seguido la ley de inteligencia en la Asamblea. La proponente original, correísta, dice que se acogió más del 80% del proyecto. Es decir, el correísmo es increíble cómo está permeando al gobierno, ¿no? Con funcionarios de alto nivel que uno no imaginaría, pero en el peor de las pesadillas, que la señora Holguín, que bueno... no quiero entrar a hablar de la vocera. El otro, al que lo vamos a saludar todas las mañanas en nuestros chats grupales. Hola, con nombre, ¿cómo estás? Porque nos está leyendo. Ah, bueno. Bueno, sí, pues el señor Jarrín, no sé si te refieres a él, pero bueno. No, es que de verdad, era la cara pura del correísmo y ahora son pues la mano derecha del novismo. La verdad que es una cosa que todavía no logro digerir o entender el alcance, ¿no? Pero bueno, Pablo, decía el asambleísta que bueno, si se cuestiona la ley ahora, pues bueno, vendrá otro gobierno que podrá utilizar la misma ley y por lo tanto beneficiarse, digamos, ¿no? Es decir que tendrá su oportunidad. Ahorita es el momento del gobierno del señor Noboa. No sé si interpreto mal, pero no me más o refería menos a eso eso, dijo sobre asambleísta. todo por el beneficio que vayan a tener los gobiernos. Yo me refiero a una ley que beneficia a la gente y que deberá ser bien utilizada por cualquier gobierno, sea del Bueno. presidente Daniel Noboa, sea de los presidentes o presidentas que vengan más adelante, pero que debe ser bien Ok. utilizada en beneficio de la gente y de su seguridad. Listo, ¿qué dice Pablo? Andrés, esta ley, si la habría tenido el correísmo, yo me imagino el éxtasis que ellos habrían tenido de haber aprobado esta ley. O sea, habría sido algo ideal, o sea, el sueño de ellos poder tener una ley que les permita espiar a todo el mundo. Fíjese, Andrés, que yo fui abogado de los Yasunidos en una causa en la cual la SENAIN los espiaban y yo los defendí, pero claro, el correísmo, digamos, por lo menos, digamos, algo reconocerles a esta gente, por lo menos no tuvieron la desfachatez de hacerlo legal. Ellos hacían esto, pero lo hacían de manera ilegal. Hoy no. Hoy, como ya, digamos, han transitado, hay gente que ha pasado el correísmo al gobierno, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Hagámoslo legal de una vez, a ver qué pasa, a ver si no se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, eso que es una aberración jurídica, han aprobado en la ley. Yo me preguntaba mientras le escuchaba al asambleísta decir que en otros países hay estas leyes. Yo digo, que me diga en dónde hay un país en el cual una interceptación de comunicaciones puede ser sin orden de juez. O si usted me va a decir como ejemplo, Nicaragua, Corea del Norte, bueno, entonces está bien, usted tiene razón, tiene por ahí un par de buenos ejemplos. La China también debe tener una ley como esta que acabamos de aprobar. Pero un Estado democrático, ¿no es cierto?, como los valores que creo que nos unen a todos los que estamos en esta entrevista, ¿no es cierto? Nos unen los valores democráticos, creo. Sí, sí. En Estados Unidos, no sé, en Argentina, Colombia, Perú, en los países democráticos, estas cosas, estas leyes no existen. Yo solo estoy esperando cuándo será que entra Alexis Mera o los Alvarado. Es algo que estoy a la expectativa, ya quiero que ocurra, porque creería que la fusión de los Alvarado sería el éxito. Ya ahí sí ya no hay quien detenga al gobierno, ¿no? Broma aparte, disculpe la broma, pero es que de verdad es algo que
uno, como hemos vivido la historia tan cercana del correísmo y los problemas que le ocasionó a la libertad de expresión, a la libertad en general, que nos sorprende, ¿no?, que ahora haya ese tipo de cosas. Pero bueno, ya darle tiempo al tiempo, veremos si efectivamente llega a la Corte, si hay algún tipo de presentación o pronunciamiento, o si se mantiene. Ya por lo pronto ha sido interesante escucharlos a ustedes haciendo los argumentos. Ah, me dicen que tengo todavía un par de minutos más. No sabía. Asambleísta, si acaso llegase a ocurrir eso, ¿reconocerían ustedes que efectivamente cometieron un error o morirán ahí con el argumento que ustedes han planteado? Bueno, nosotros siempre hemos sido respetuosos de las instancias competentes. Entre ellos, si hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional dando validez a los argumentos que han mencionado varias personas, entre ellos expertos constitucionales, pues nosotros respetaremos. Creo que nos hemos también caracterizado por aquello. Pero yo no me quiero anticipar a lo que pueda, a lo que pueda suceder. Más bien yo sigo confiando en que es una ley y más bien con el análisis previo que se ha hecho, no solo con un tema de confianza, con el análisis previo que se ha hecho, que es una ley necesaria para el país, una ley que no daña ningún principio o derecho constitucional y que más bien los organismos competentes, en el caso de que exista una acción de inconstitucionalidad, pues sabrán resolver también en pleno derecho. Pablo, significaría, bueno, el tema de la colaboración de cualquier ciudadano para con este sistema, no podría generar una figura, no sé, de complicidad. Fulanito me dio la información y bueno, estaría eso, ¿cómo digo? Estaría legalizada esa participación, ese apoyo, digamos. Yo leía recién, Andrés, hay un libro maravilloso de Yuval Harari, que es este filósofo contemporáneo. El último de sus libros se llama Nexus. Y en este libro él contaba, justamente hablando de esto, ¿no? Es un libro que se refiere precisamente a cómo los gobiernos totalitarios, a partir ahora con la tecnología y la inteligencia artificial, van a tener muchas más formas de poder perseguirnos a todos. Y entonces en este libro recordaba cómo en la URSS, en la Unión Soviética de Stalin, llegaron a tener tanto sistema de espionaje que a los niños los incorporaron a estos sistemas, de tal forma que estos niños estaban obligados a delatar a sus propios padres. Esto no es una novela, no es ciencia ficción, es la realidad del mundo. Entonces, si es que esa es la dinámica, lo que están pensando en esta ley es que los ciudadanos podamos ser portadores de información para el sistema de inteligencia, se puede convertir en esto. Niños denunciando a sus padres, ¿no es cierto? Y siendo sospechosos de, no sé, de crímenes o siendo sospechosos de sediciosos. Entonces, estas cosas que ha vivido la humanidad nos tienen que servir de ejemplo para advertir lo peligroso que es. Y yo le hice una pregunta a la asambleísta, no me la contestó, pero bueno, yo decía que me diga en dónde, en qué lugar del mundo existe una norma que permita la invasión, la privación de la libertad, de la intimidad, sin una orden de juez. No la hay. Si es que me va a decir Corea del Norte, entonces, ok, voy a decir, usted tiene razón. ¿Algún país democrático que tal vez se le ocurra, asambleísta? Bueno, haré la precisión más bien y se le haré llegar también, doctor. Creo que eso también es correcto, se le haré llegar en el momento oportuno, haré un análisis más exhaustivo al respecto, pero a lo que a mí sí me impresiona es que se cause nuevamente esas alertas a la sociedad. O sea, lejos de la ley que ha sido aprobada, y repito nuevamente, no solo por la voluntad de quienes formamos parte de la bancada de Acción Democrática Nacional, sino también de otras organizaciones políticas, existe, y usted sabe, que la norma constitucional tiene jerarquía de supremacía. O sea, está la Constitución que, en el caso de que usted lo ha mencionado en múltiples intervenciones, de que vaya en contra de aquello, pues la Constitución nos protege en el caso de cualquier vulneración de un derecho. Y que por eso usted también presume de que la Corte Constitucional va a quizás mantener algunos artículos o va a declarar algunos artículos como inconstitucionales. Entonces, teniendo una Constitución garantista, que yo creo que ahí tiene que haber algunas reformas, garantista como es la que tenemos en el momento actual, pues no deberíamos correr ningún riesgo también al respecto.
Y creo que 77 voluntades que aprobaron esta legislación también pensaron y analizaron previamente la ley, pese a todas las críticas que hubieron previamente a la aprobación, analizaron cada uno de los artículos y se aseguraron que su actuación también sea apegado al marco constitucional. Yo entiendo, y nuevamente entiendo las críticas legítimas que puedan existir. Y creo que ningún funcionario que se atreva a abusar de la legislación nacional en algún momento no vaya a recibir su castigo. Porque usted mismo lo ha dicho, a la final del día todo se termina descubriendo. Yo más bien creo que es un arma sumamente poderosa para combatir al crimen organizado, que nos está sobredimensionando como país y que es necesaria una actuación firme del Estado. Asambleísta, si en la investigación que realiza encuentra algún país, por favor a mí envíeme también la información. Me gustaría para poder difundir y poder respaldar su posición, porque creo que es válida, pero dudo que tenga éxito en esa investigación. Pero en todo caso, si acaso ocurre, por favor, esperaría que nos proporcione esos datos que me parecen trascendentales. Entonces, lo último, abogado, para terminar con usted, Pablo. Deberíamos entonces estar tranquilos porque finalmente la Corte Constitucional o la Constitución es el amparo y nos protege a los ciudadanos de cualquier abuso. ¿Es suficiente eso? No podemos estar tranquilos, Andrés, porque es una ley que está vigente y mientras no sea expulsada del ordenamiento jurídico, van a poder hacer, digamos, actuar en función de esta ley. Así que más bien, Andrés, y a la ciudadanía, yo los invito a que hagan citas personales nada más, porque Pues, su teléfono puede ser invadido. Yo no puedo dejar de decir esto. Yo hubiese esperado de la Asamblea, la respuesta no puede ser que ya la Corte se pronunciará. No, no, no. Yo hubiese esperado de que la Asamblea Nacional haga sus trabajos, haga sus deberes, se asesore y los abogados que están en la Asamblea Nacional hagan el ejercicio de ver si es que sus propuestas se enmarcan dentro de lo que establece la Constitución y un Estado democrático. Eso no lo hicieron los asambleístas. Y si es que luego la Corte Constitucional expulsa del ordenamiento jurídico esta ley, como sé que va a pasar, eso va a ser un jalón de orejas a los asambleístas que no puede ser tomado como una cosa así nomás. No, ustedes están haciendo una labor que no corresponde con un Estado democrático. Así que tampoco crean que esto es una cuestión como que estoy haciendo los deberes y lo hice el último. No, señor, esto hay que tratarlo con más seriedad. Yo por lo pronto voy a revisar algunos chats, las historias de algunos chats, no sea que haya por ahí algo que es mejor que no salga a la luz. Nunca se sabe, pero es que ahora, puchica, nos pone ahí a sudar frío, ¿no? No, broma, pero en todo caso, muchas gracias por haber participado en esta conversación. Creo que ha sido interesante escuchar sus argumentos, que aunque no han coincidido, lo importante es que quienes nos han escuchado tengan mayores elementos de juicio para tomar y hacer su propio criterio frente a este tema. Gracias a Pablo Encalada y Natalie Farinango por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias. Buenas tardes también. Hasta luego. 18:12, tiempo de pausa. Venimos. Bien, 18:33, amigas, amigos, es tiempo de despedir. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.